podría explicarme Job capítulos 9, verso 9 y 38, versos 31 y 32, y Amós 5, 8. ¿A qué se refiere estos versículos con respecto a Yahushua? Sobre todo el 38, 32. Hay gente que piensa que Orión son los ejércitos de Samael y Azazel, lugares secretos del sur o cárceles donde está Azazel. Las Pleiades son los ejércitos de Lucifer y la Osa mayor o Osa menor es Yahweh y Yahushua con sus hijos los 144,000. Por eso la gran pirámide apunta hacia esas dos direcciones en sus pasillos. Un saludo. Viéndolo desde ese enfoque, voy a ir a leer los versos. Vamos primero a Job capítulo 9. Verso 9 me dijo. Dice por acá: Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Ok, entonces, con respecto a los más remotos lugares del sur, sí veo una conexión directa por el hecho de que en el libro de Hanok aparece que ahí fue donde atraparon a los ángeles caídos y estarían ahí atrapados hasta el fin de los tiempos, donde se les va a dejar salir y van a ser parte de la ira que se va a manifestar en el tiempo final, en el día de la ira de Yahweh. Bueno, al menos cuando inicia el día de la ira de Yahweh. Entonces, los más remotos lugares del sur está conectado con, sí se puede conectar con eso de las cárceles donde fueron presos los ángeles caídos que aparecen en el libro de Hanok. Con respecto al Orión, hay quienes han conectado a través de los tiempos a Orión con Nimrod, el cazador, el rebelde, el que representa a la bestia, Apocalipsis 13, la primera bestia, el líder mundial. También se dice, hay quienes dicen por el nombre en hebreo y otras cosas, que es de ahí donde descendieron los 200 ángeles del tiempo de Hanok, que eventualmente fueron presos en esos lugares remotos. Entonces, ahí sí, con Orión y esto de los lugares más remotos del sur, sí veo una conexión directa por lo que he leído en el libro de Hanok y demás. Sí he escuchado de las Pléyades como un lugar de donde vienen, pero eso ya fuera de la escritura, fuera del libro de Hanok, por si algo. Lo que llaman ellos, los que creen en ellos, por supuesto, maestros ascendidos, dicen venir de esta parte de las estrellas. También podría comprender en cierta forma como la Osa, vamos a ver cómo fue que lo puso aquí el caballero, y la Osa mayor y Osa menor es de Yahweh Yahushua. O sea, podría comprender también hasta por la forma cómo se podría conectar quizá con el padre y el hijo, aunque en realidad, ¿verdad? El nombre aquí es en femenino. Lo vería más como los pocos y los muchos, de verlo así como los dos grupos que van a entrar. Entonces, más lo vería así como él hizo la Osa, como lo que escogió, y el Orión, similar a lo que vemos en Isaías 45, donde dice que Yahweh formó la luz y creó las tinieblas, como haciendo alusión primero a lo positivo y después a lo negativo. Y con eso me refiero a Orión, por el hecho de que se ha conectado con Nimrod, el rebelde, y los ángeles caídos. Después las Pléyades y los más remotos lugares del sur, siendo los más remotos lugares del sur posiblemente las prisiones que se mencionan para los ángeles caídos en el libro de Hanok, el libro de Enoch. Con respecto a las Pléyades, también se les llaman las 7 hermanas. Como sabemos, en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias a las que se les mandan cartas. Entonces se pueden conectar con la menorá de 7 luces, con las 7 iglesias a las que se les habla en el libro de Apocalipsis, que representarían todas ellas, en cuyo caso, vamos a ver, voy a leer un poco más al respecto. Las 7 hermanas es un cúmulo estelar abierto que contiene estrellas calientes de tipo espectral, B de mediana edad, ubicadas en la constelación de Tauro. Esto sería particular por el hecho de que la constelación de Tauro representa la segunda venida a través de la tribu de Efraín, que así como tiene un toro, 2 cuernos, viene con una doble porción por los pocos y los muchos de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3. Por otro lado, lo que sería la Osa, que vuelvo y repito, principalmente por el hecho de que el nombre que se le da, lo había mencionado como lo hice ahora, el caballero que escribió, y bueno, de hecho creo que es un caballero, si no me disculpa, mencionó como Yahweh Yahushua, lo cual también, por lo que mencioné, sería interesante por el hecho de que se vería como positivo, negativo, positivo y negativo. Primero la Osa, después Orión, las Pléyades como las 7 congregaciones de Apocalipsis, y los más remotos lugares del sur como las prisiones de los ángeles caídos de Orión, y las congregaciones como siendo iluminadas por la luz del Todopoderoso y de su Hijo Yahushua HaMashiach. Eso con respecto a ese verso. Después me dijo capítulo 38. Y versos 32 y 33, que dicen por acá. Leo desde el 31. ¿Podrás tú anudar los lazos de las Pléyades? Esto es interesante. Bueno, también la persona que me escribió
preguntó con respecto a Yahushua, cómo se podría conectar o cómo se referiría a Yahushua. En este caso, y por las preguntas del capítulo 9 tienen que ver con la falta de conocimiento, la falta de entendimiento del ser humano con respecto a todo lo que hizo el Todopoderoso y por ende la sabiduría, el entendimiento del Altísimo. Entonces estas preguntas que Yahweh presenta en este libro son para que el ser humano se dé cuenta que uno no puede cuestionar al Todopoderoso en absolutamente nada con respecto a su plan, cómo hace las cosas, por qué las hace, cómo las hace y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, hablando de cuando él hizo las estrellas, cómo las hizo, dónde las colocó en el firmamento y demás, todo eso es algo que se escapa durante esta realidad para el ser humano, por ende llega a darle una perspectiva diferente al hombre que lee esto después de estar en una situación tan difícil como la que pasó Job, por ejemplo, o aún menos, obviamente, como en la mayoría de los casos cuando lo leemos. Entonces, el hecho de que en este verso está diciendo, podrás tú anudar los lazos de las Pléyades, como ya dije, en lo literal, el punto es hacer las preguntas para que el hombre se dé cuenta que no es capaz de responderlas y por ende se humilla ante el Todopoderoso reconociendo su lugar. En otro caso, en otra interpretación, como lo estábamos haciendo por encima en el verso anterior, es interesante que dice anudar los lazos de las Pléyades, como para que se mantengan firmes, como para que sean uno, así como las 7 luces de la menorá son una menorá, y de las 7 hay una que es la central, que enciende a las demás, representa a Mashiach, el sol de justicia, primera y segunda venida. Y en lo que respecta a la segunda venida, que sería cuando ya las 7 iglesias estarían sobre la tierra, las doctrinas de todo el mundo, la única forma de anudar o de unir, de conectar todo, sería a través de la verdadera doctrina, sacando a cada uno de los escogidos de las diferentes falsas doctrinas que hay en el mundo. Entonces me parece interesante que Yahweh le pregunta a Job, como una representación de Mashiach, si él puede anudar los lazos de las Pléyades. Dice, desatarás las ligaduras de Orión. Si esto lo conectamos con los ángeles caídos, curiosamente, y con Nimrod, el último viene a pelear contra la bestia, que es como Nimrod. Lo matan en lo que es la carne, pero eso le da el triunfo para resucitar 3 días y medio después, como lo vemos en Apocalipsis 11, ascender a los cielos, como lo vemos en Apocalipsis 12, pelear contra el ángel Lucifer y sacarlo de los cielos, como desatando las ligaduras de Orión. Entonces, aquí también vemos una conexión positiva y negativa similar a lo que vimos en el verso que leí anteriormente del capítulo 9 de Job, donde primero habla de anudar los lazos de las Pléyades y después desatar las ligaduras del Orión. Dice el 32, hace salir a su tiempo las constelaciones de los cielos, guías a la Osa Mayor con sus hijos, que esto era por también parte de lo que mencionaba ahora a la Osa Mayor y la Menor como los pocos y los muchos. La Osa Mayor siendo los pocos, que es una congregación escogida como la Virgen de Apocalipsis 12, y sus hijos la descendencia, que serían los muchos, que se menciona al puro final del capítulo 12 de Apocalipsis. Conoces las leyes de los cielos, que obviamente en lo literal se está refiriendo a la forma en que salen las estrellas, cómo funciona el calendario, o sea, para medir el tiempo y todo lo demás. En lo espiritual obviamente se referiría a conocer la ley celestial, que es la Torá, y por ende entenderla como debe ser a través del espíritu y no de la letra. Y dispones tú su dominio en la tierra, y bueno, eso ya sigue para adelante. La pregunta después decía, por último, Amós 5:8. Voy a leer eso para cerrar con esta pregunta. En el libro del profeta Amós, capítulo 5, verso 8, dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Obviamente a Yahweh, vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, que se conecta nuevamente con lo que decía de Isaías 45, donde dice que Yahweh da forma a la luz, puesto que siempre ha existido, le da forma, y crea las tinieblas, puesto que es algo que va a ser después destruido, por eso fue algo creado. Entonces, lo mismo que hizo en Job, lo hace aquí. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, como en el fin de los tiempos. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahweh es su nombre. Él trae la ruina sobre el fuerte y hace caer la destrucción sobre la fortaleza. Ahí en ese verso 9 básicamente explica lo anterior, diciendo que va a hacer caer a los impíos, a los que están en alto en este momento, gobernando el mundo con las riquezas del mundo, también por la influencia que hubo de los ángeles caídos que mencionábamos con respecto a Orión, y por supuesto el hecho de que va a recoger a los pocos, la congregación escogida, para darles honor. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Dios lo bendiga. Disculpen. Dicen, ¿por qué el nombre de Hoshea ben Nun cambia a Yahushua ben Nun solo por una letra Yud? ¿Es correcto decir Yahushua como algunos dicen, la O por la U de la Vav
Yo pronuncio Yahushua. Ok, lo primero, ¿por qué el nombre de Hoshea Ben Nun cambia a Yahushua Ben Nun solo por una letra Yud? Pues no sé cuánto vaya a entender sin poder pues explicarle tal vez con una pizarra o algo así letra por letra, pero en sí el nombre Hoshea en hebreo está compuesto por la Hei, que es un sonido como de cuando uno respira, representa la Ruach, el espíritu. Después viene la Vav, que es una letra que, así como acaban de oír el nombre, es como una V, pero también tiene el sonido de una U. Lo más común es V y U, pero en lo que respecta a los puntos de vocal y la pronunciación con respecto a, ya sea cuando se conjuga un verbo y cosas así, hay ocasiones, digamos, en la conjugación de un verbo suena como U, cuando aparece al final en la tercera persona, en el plural, básicamente, cuando varias personas hacen algo, se pone una vav al final y hace el sonido de U. Cuando algo, un objeto, le pertenece a alguien o a un hombre, se le pone una vav al final de esa letra y se pronuncia como, de esa palabra, perdón, y se pronuncia como O. Entonces, ahí en esos dos ejemplos vemos que la vav en algunas palabras se pronuncia como U, en otras como O. De hecho, la palabra shalom, que es como la mayoría de la gente lo pronuncia hoy en día, shalom, según escritos o sea, con respecto al idioma hebreo, y la verdadera pronunciación, o al menos la más cercana a la correcta, se dice que la pronunciación sería shalom, como una U. Entonces, la posibilidad es que hayan palabras que hoy en día se pronuncian con O, que originalmente era con U. O sea, es posible que fuese Hushea, no necesariamente Hoshea. En todo caso, lo que quiero llegar es que como la Vav a veces la ponen como una U y a veces como una O, por eso es que la Hei y la Vav, que en Yahushua suenan como Hu, en el nombre de Hoshea sin esa Yud eran como una O. Después viene una Shin, que es el sonido como de la SH. Después viene la Ain, que es como una A. El verbo Shua, que es él salvó, o él liberó, o él enriqueció. Como cuando alguien se enriquece puede tener más libertad en este mundo, o más bien un esclavo que podía obtener riquezas para liberarse a sí mismo al comprar o alguien al redimirlo con dinero, etcétera. Entonces, por eso es que el término Shua se conecta con esas tres cosas. Y en el caso de Hoshea, vuelvo y repito, al no tener la Yud, no había una conexión directa con el nombre de Yahweh, que empieza con Yud. Entonces se pronuncia Hoshea, y por el verbo final de la Shin y la Ain está conectado con salvación. Entonces quiere decir él salva. Cuando Yahweh escogió a Hoshea, hijo de Nun, para que se convirtiese en el representante de Mashiach en su segunda manifestación, Yahweh le puso la letra Yud. De hecho, según la tradición, se dice que cuando Yahweh le quitó al nombre de la esposa de Abraham la letra Yud al final del nombre, porque ella se llamaba Sarai, la Yud es como una I, Sarai, y Yahweh le cambió el nombre y le puso Sarah con una Hei. Por ende le quitó la Yud. La Yud le reclamó al Todopoderoso y el Todopoderoso le dijo que esperara, que tuviese paciencia y que iba a ser recompensada por haber salido del nombre de una mujer tan apartada como Sara. Y eventualmente con el tiempo esa Yud de Sarai fue puesta en Hoshea, y al poner esa Yud antes de la Hei y la Vav, ahí ya se da una forma del nombre Yahweh, que son las primeras tres letras. Por ende, la pronunciación cambió a Yahushua. Y el punto de haber hecho ese cambio, vuelvo y repito, es por el nombre Yahushua, que sería el nombre que traería el Mesías. Entonces, a través de Yahushua, Ben Nun, hijo de Nun, sabríamos cuál sería el nombre de Mashiach. Por otro lado, a través de Yahushua, Ben Nun, por ser hijo de Nun, hijo de Efraín, sabríamos que la segunda venida en el fin de los tiempos, antes de entrar a la tierra prometida, 40 jubileos después de la primera venida del Cordero, por eso 40 años después de haber matado al Cordero en Egipto, se estaba entrando a la tierra prometida a través de la mano de Yahushua Ben Nun, para demostrar que la segunda venida sería a través de un hijo de Efraín, a través de Nun. Entonces, por otro lado, dice, ¿es correcto decir Yahushua? No, la O la pusieron como un inicio de... En realidad el primer cambio fue de E y O. Por eso en la concordancia dice Yehoshua. Y fue para cambiar la A y la U de Yahweh por la E y la O de Elohim. Entonces es una perversión, por decirlo así. Están cambiando ya un poco para que no se diga el nombre de Yahweh. Así fue inicialmente. Hoy en día hay gente que lo dice así, no necesariamente por eso, simplemente hasta ahí han llegado en el nombre o en el entendimiento de cómo debería pronunciarse. Y vuelvo y repito, es porque tiene que ver con el nombre Yahweh, estando en el nombre del Hijo,
como él dijo que vendrían, que vino en nombre del Padre y nadie lo recibió, pero cuando uno venga en su propio nombre, él van a recibir, como hoy en día la mayoría de la gente cree en el Mesías, pero alaba e invoca un nombre diferente, un espíritu diferente, por ende. Entonces, dice por acá otra pregunta, ¿es correcto trabajar en Shabbat? Si alguien tiene un empleo que no puede guardar el Shabbat por los horarios, ¿es correcto? ¿Qué opina? Pues es que la forma en que formula la pregunta, pues es la respuesta sería, ¿es correcto trabajar en Shabbat? No, no es correcto, por supuesto que no. Ahora, esta es una pregunta que tiene que ver en parte con lo que aparece en Romanos 14 y por eso invito a toda persona a leerlo, porque este tema del Shabbat y de la comida, por ejemplo, tiene mucho que ver con el nivel de fe de la persona. Entonces, lo que yo explique por acá, dependiendo de la persona que esté escuchando, va a entender una cosa u otra y puede ser un poco negativo para los que tienen poca fe. Y lo estoy diciendo así simplemente para ponerlo de otra manera, puesto que ya he hablado de este tema muchas veces anteriormente. Les recomiendo leer Romanos 14, también leer Isaías 58, donde habla en los profetas, en el Antiguo Testamento, acerca del verdadero Shabbat, del verdadero ayuno. Nosotros debemos entender que lo principal del Shabbat y el ayuno es el aspecto espiritual, por encima del carnal o mecánico que lamentablemente se ha visto a través de los mandamientos de hombre. A Yahushua, una de las cosas que le reclamaron y que está escrito, los judíos dijeron que él rompía el Shabbat. Yahushua respondió, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, obviamente en el ministerio del Padre, recogiendo sus ovejas, predicando, etc. Y obviamente porque se refiere a los 6 milenios, puesto que Yahweh trabajó a través de Elohim, cuando dice que Yahweh Elohim creó todo en 6 días, como para Yahweh un día son como 1000 años, él ahí estaba dejando una muestra de que trabajaría por los 6 milenios, por ende Yahushua dijo, él trabaja y yo trabajo, porque él vino en el 4.º milenio, aún durante la semana. Entonces, por otro lado, y poniéndolo ya en el sentido más físico, hay que recordar que cuando Moshe y Aarón se manifestaron para salvar al pueblo de Egipto, el pueblo se encontraba en esclavitud. Ellos no estaban guardando el Shabbat porque no podían, estaban en esclavitud, como se encuentra mucha gente hoy en día, sin la capacidad de guardar el Shabbat por la situación, porque no son dueños de un negocio como para cerrarlo si quieren. Obviamente que también tiene que ver con la fe y otras cosas, ¿verdad? Hay gente que puede escoger su trabajo y por ende podría decidir guardar el Shabbat completamente. Vuelvo y repito también, el guardar el Shabbat es algo que uno debería hacer todos los días, porque a través de Yahushua ya estamos en el milenio y el milenio es el Shabbat de Yahweh, por ende debemos vivir todos los días como que estamos delante de su presencia, reposando de las malas obras, que eso es lo que quiere decir el Shabbat. Cuando la escritura habla de trabajo, como cuando, ¿verdad?, sabemos hacer una obra, es un trabajo, por eso la fe sin obras está muerta. La fe sin poner esa fe por obras, o sea, sin practicarla, por ende hacer el trabajo que Yahweh manda, si uno no hace eso, esa fe en realidad es inexistente, es un invento. La escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Es a través del trabajo que se le paga a alguien. Entonces, como la paga del pecado es la muerte y el pecado esclaviza, quiere decir que cuando una persona peca, está trabajando para el enemigo y lo que se le va a pagar es muerte. Yahweh habla del Shabbat como el día de descanso del trabajo, el cual empezó como una maldición por haber comido del fruto, al haberle hecho caso a la serpiente. Entonces, el punto en realidad es vivir en Shabbat, quiere decir no ponerle oído a la serpiente y por ende no hacerse esclavo del pecado, haciendo obras de mal, sino la voluntad de Yahweh, obras de bien, por lo cual Yahweh a través de Yahushua dijo, mi padre trabaja y yo trabajo, porque él andaba haciendo el trabajo del Padre, sanidad, bendición, y uno nunca debe detenerse de hacer eso. Por eso Yahushua le reclamaron porque él sanó a alguien en Shabbat, y Yahushua decía, ¿cómo van a reclamar por eso? Obviamente estoy parafraseando. El salvar a alguien de Satanás en Shabbat, ¿cómo va a ser pecado? Entonces el punto es las obras de bien todos los días, obras de mal nunca, ningún día de la semana, porque ya estamos en Mashiach, que es el Shabbat. Las personas que tienen una fe débil y todo tiene que ver con lo físico, la letra, mandamientos de hombres, pues obviamente se van a enfocar solo en el hecho de hacer algo 8 horas. En el judaísmo van hasta el extremo de tocar botones y de amarrarse los zapatos y otro montón de cosas que es prohibido, sin poner en mente el verdadero punto del descanso de las obras para el enemigo. Dice, vienen las elecciones en Israel el 17 de septiembre, después el plan de paz y el conflicto entre Israel y los países árabes, Irán y Siria. ¿Estamos a las puertas de algo grande en Israel? Pregunta. Tiempos finales, este año gentil iniciaría. Pues es una muy buena pregunta y que, o sea, los que a mí me conocen desde hace rato, por supuesto van a decir
que yo he venido esperando esto todos los últimos 10 años. O sea, cada año que pasa espero que suceda, y no es para que también no me malinterpreten, no es que estoy esperando que muera un montón de gente o que empiece a caer fuego, simplemente estoy esperando que se manifieste todo, porque ya las señales se han dado por el hecho de que ya vamos a entrar a un reino perfecto, vamos a estar en su presencia, etcétera, etcétera. Todo lo bueno que viene, que la mayoría de la gente se le olvida cuando se habla del apocalipsis. Entonces, ahora, saliéndome del hecho de que lo he venido esperando desde muchos años atrás, todo lo que usted menciona, la forma en que se ve todo en el ámbito político, todos los rumores de guerra que ya han llegado a un punto máximo, diría yo, que ya están pasando de las palabras en algunos casos a los hechos. También el hecho de que hay varios profetas en sí, y este sí lo considero profeta. Era un judío ortodoxo. Los ortodoxos no creen en el Mesías, Yahushua, pero este en particular, al parecer, Yahushua se le manifestó. Y digo al parecer en el sentido de que sí lo creo, pero lo digo así porque obviamente los judíos, cuando se dieron cuenta que era así, desecharon todo lo que él había dicho y ya no creen en él. Entonces este era un hombre muy respetado en el judaísmo, y eventualmente empezó a decir que el Mesías se le había estado apareciendo y que él iba a revelar cuál era el nombre del Mesías, pero que lo iba a hacer hasta que muriese, y que iba a dejarlo en una nota, y que esa nota le iban a poder abrir hasta un año después de muerto. Y así sucedió. Él murió, guardaron la nota, después de un año la abrieron, y cuando la abrieron venía un código. O sea, tan así, tanto así se odia al Mesías en el judaísmo falso, que este hombre prefirió estar muerto que hubiese pasado un año y aún así dejarlo en código. Y lo que escribió es básicamente que él, el Mesías, mantendría la ley y la verdad, y que básicamente, en otras palabras, que confirmaría el pacto, que es algo que vemos profetizado en Daniel 9. La primera letra de esas 6 palabras en hebreo que puso como código, cuando se agarra la primera letra de cada una de esas 6 palabras, se obtiene el nombre Yahushua. El nombre del Mesías más comúnmente se escribe con 5 letras, con una vav. El nombre que apareció ahí con 6 letras era con 2 vav. La pronunciación no cambia en lo absoluto en hebreo, porque esa vav ya está escondida en la pronunciación, por decirlo así, entre la shin y la ain, cuando uno dice shua en vez de sha. En sí, esa vav lo que hace es confirmar que es shua y no sha, como algunas veces algunas personas pronuncian, Yahusha. Entonces, sorprendentemente, este hombre puso el verdadero nombre de Mashiach, y de quien estoy hablando se llama Yitzhak Kaduri, por si lo buscan, Yitzhak Kaduri o Isaac Kaduri. Lamentablemente los cristianos ponen y dijo que era Jesús. No, él no dijo que era Jesús. El nombre que él dijo fue Yahushua, y por esto le dejaron de escuchar un montón de gente, y me refiero a seguir sus enseñanzas y todo lo que había dejado, puesto que ya dije que estaba muerto, ¿verdad? Entonces lo dejaron de ver como un hombre respetable, como lo habían visto durante toda su vida. Entre las cosas que él dijo, él habló de que Mashiach se iba a volver a manifestar, y esto de hecho queda perfecto con la pregunta que habían hecho con respecto al nombre de Yahushua ben Nun, el hijo de Nun, porque es el nombre del hijo de Nun que aparece escrito en la Torá con una vav y después con 2 vavs, de la misma forma que apareció ahí. Disculpen. Entonces, él dijo que Mashiach se manifestaría, que en este caso estaríamos hablando de el último a través de Efraín, como ya mencioné. El Yahushua ben Nun era hijo de Efraín, descendiente de Efraín. Y él dijo que, bueno, explicó un montón de detalles con respecto a la venida del último, y fue muy particular con lo que ya hemos visto en la escritura en la congregación del Camino de Yahweh. Y algo que dijo muy particular, que llegó a tener sentido hasta este año, fue que el Mesías aparecería después, o estaría a la vuelta de la esquina, después de que en Israel hubiesen elecciones, pero no hubiese un gobierno, no quedara un gobierno. Y la gente decía, ¿cómo es posible? Porque si hay elecciones, tiene que quedar un gobierno. Eso está muy extraño. Entonces no se había entendido hasta este año, que de hecho, bueno, ya se está en el año, porque se estableció en 1948, estamos en el 19, ya se pasó el mínimo de la generación de 70 años, y en los 70 años de Israel como Estado, nunca había sucedido lo que pasó este año, que se hicieron las elecciones, pero no se pudo llegar a un acuerdo con respecto a cuál sería el gobierno completo, y tuvieron que suspender y volver a hacer elecciones ahora este 17 de septiembre. Entonces, eso que había dicho Yitzhak Kaduri se dio este año, y él dijo que después de eso, como inmediatamente después de eso, que a la vuelta de la esquina después de eso, estaría Mashiach manifestándose. Vuelvo y repito, por todo lo que él dijo, muchos cristianos dirían, uy, se está refiriendo al anticristo, pero por lo que él dijo, se referiría a
el último, el descendiente de Efraín, el testigo como Moshe. Por ende, por eso y otro montón de cosas que han dicho algunas otras personas, judíos también, lo que dice la escritura, por supuesto, principalmente lo que vemos sucediendo en la tierra, es muy posible que sí pueda ser así como dice en la pregunta, si este año gentil iniciaría con este año gentil. Me imagino que se refiere al... bueno, no sé si se refiere a... Sí, me imagino que se refiere a este año que estamos, el 2019. Yo diría que sería en el 2020, pero obviamente estoy hablando por lo que veo, no porque Yahweh me haya dicho, que quede claro. Sí está todo perfecto para que empiece, pero por el mes en el que tendría que empezar, yo diría que tendría que ser como hasta marzo o abril, en realidad abril. Y que quede claro, en todo caso, cuando empiece va a ser primero con el testimonio de los dos testigos, entonces no todo el mundo se va a dar cuenta. Espero con esto ya haya quedado algo claro. Continúo por acá. Dice por acá, ¿qué significa quemar incienso en los lugares altos? El quemar incienso en sí en la escritura representa en el sentido positivo las obras de los justos y la oración. En el sentido negativo indicaría las obras de los impíos y el orar a falsos Elohim, falsos dios, que diría la mayoría de la gente. Entonces el incienso representa oración. En este caso, al decir en lugares altos, está hablando de lo que hacían muchos y siguen haciendo hoy en día. Hoy en día le llaman altares o iglesias o templos. Y al llegar y estar en un lugar más elevado, la idea de ellos, ya sea en una montaña o algo construido, era estar más cerca del cielo, por ende más cerca de los dioses que ellos adoraban, que son simplemente ángeles, en algunos casos inventos, en otros demonios. Entonces, el quemar incienso en lugar alto representa o quiere decir invocar poderosos falsos. Y en Israel lo hicieron, y vuelvo y repito, una cosa era en montañas, otra cosa construidos, pero hoy en día le ponen ese mismo nombre a lugares que no necesariamente son tan altos, pero ocupan el mismo lugar espiritualmente hablando, puesto que están invocando entidades que no son los que ellos piensan, no son el todopoderoso de la escritura, por ejemplo, en la mayoría de los altares de hoy en día. Una pregunta, ¿en la actualidad hay pastores illuminatis infiltrados en las iglesias cristianas? Sí, definitivamente, completamente, sin duda. Y un montón de sinónimos. Dice, deberíamos empezar a contar días a partir de este próximo Yom Kippur. ¿A contar días en qué sentido? Como lo que habla Daniel en ese caso. De ser así, no. O sea, si esa es la pregunta, no. En sí ahorita estamos contando, por decirlo así, días hasta Yom Kippur, que son los de Elul, de purificación, para el día de juicio que se da en Yom Kippur. Yom Kippur, día que representa cuando van a matar a los dos testigos, como todo parece indicar en la escritura. De ser así, como estaba hablando ahora, si fuese la voluntad de Yahweh y todo empieza el 2020, entonces de contar días serían 4 años exactos después del Yom Kippur. Si quisiera contar algo así, pero vuelvo y repito, eso es si empieza. Serían 4 años exactamente después de Yom Kippur que sucedería, pero eso habría que poner atención. Y vuelvo y repito, si es eso lo que me estaba diciendo, espero sea así. Dice por acá, buenas noches, por favor explicar Mateo capítulo 25, verso del 13 al 30. Mateo capítulo 25, a partir del verso 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí este verso lamentablemente lo usan montones para torcer lo que la escritura en general dice. Cuando una persona le da pereza leer, como se da mucho en el cristianismo, aún a los mismos pastores, que quede claro, tanto así que ni leen la escritura en las iglesias, lamentablemente solo buscan leer un poquitito y que ya sea suficiente, entonces se terminan equivocando, sacando versos de contexto porque no han leído el resto de la escritura. Entonces, con este verso sucede muy comúnmente porque, por ejemplo, el Mesías dice que él viene como ladrón en la noche para los que no lo están esperando, pero Paulus claramente explica que los que sí están esperándole lo van a poder reconocer a través de la prédica, a través de la voz, porque el buen pastor lo siguen las ovejas a través de la voz, según según Juan 10. Entonces, aquí está hablando la parábola de las 10 vírgenes, digamos, este verso es el final de esa parábola, y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto se usa, y como acabo de mencionar en la parábola de las 10 vírgenes, porque esto era un término comúnmente utilizado en el judaísmo, la cultura hebrea, cuando se daba un matrimonio, porque el padre del novio iba con el novio a donde la familia de la novia y llegaban a un acuerdo. Después de llegar a ese acuerdo, el novio se iba por
1 o 2 años para preparar casa, preparar montones de cosas, y después volvía cuando ya todo estaba listo y recogía a su esposa, y comúnmente lo hacía con trompetas de noche como un ladrón. Entonces, para que fuese sorpresa, claramente, cuando Mashiach dice que viene como ladrón en la noche, hace alusión a que viene por su iglesia escogida, que es la novia, pero la novia lo está esperando todas las noches, de fijo, más si sabe alrededor del tiempo en el que vendría. Por eso dice: no sabéis el día ni la hora. Pero si uno va a ser tan literal como la mayoría de la gente es con este verso, se podría decir que sí se puede saber la semana, el mes y el año. Aquí dice el día ni la hora. Vuelvo y repito, una mujer que está deseosa de casarse, si se le dice que va a llegar en cierto tiempo, que esté lista con las señales, esa mujer velaría todas las noches, duerme de día si es necesario, para poder estar atenta al momento en que se manifieste lo que ella estaba esperando, que sería que su novio la recoja. Como vienen las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, es que Mashiach habla de esta manera con respecto a las vírgenes que están esperando al novio. Entonces, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todo lo de las 10 vírgenes se da antes de este verso. No me voy a devolver porque ya se preguntó hasta el 30, entonces voy a tratar de explicar a partir de este verso. Dice el verso 14: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Esto entonces, ¿verdad? Como sabemos, Mashiach, después de venir y dejar a sus siervos, los discípulos que empezaron a predicar las buenas nuevas, que se llevaron por el mundo entero, de donde salió lo que se llama iglesia, esos vienen siendo los siervos que recibieron los talentos, siendo Mashiach el hombre que se fue lejos. Dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y uno también les entregó sus bienes, como Mashiach cuando se fue dejó el espíritu, la Ruach HaKodesh. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Aquí cuando habla de talento está hablando de peso, de riqueza. No está hablando de, como lo han tomado muchas personas también con respecto a talentos como cantar y bailar. Aunque obviamente de fijo se puede interpretar de esa manera, porque Yahweh nos dio a todos diferentes regalos, diferentes talentos, habilidades, capacidades y demás, ya sea mentales, físicas. También algunas personas nacieron con mucho dinero, otras personas no con tanto. Entonces este capítulo se puede ver de muchas maneras, esta parábola se puede ver de muchas maneras. Sin embargo, obviamente en el sentido espiritual tiene que ver con, repito, el espíritu que dejó Mashiach y lo que recibimos a través de su espíritu, que son los dones, los 9 dones y los 9 frutos que se mencionan de la Ruach HaKodesh. Y también, como lo vemos que lo menciona Pablo, los dones no se dan a todos por igual. Unos reciben unos dones y otros reciben otros dones. Algunos reciben más que otros, dependiendo de la función que tengan en el cuerpo de Mashiach, la función que tengan que desenvolver. Y obviamente, al ser regalos, dones, uno también puede pedirle al Todopoderoso lo que uno desea, y Él es bueno. Claramente uno se tiene que apartar y buscarle para poder cumplir y recibir lo que espera. Entonces, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. 5, 2 y 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos, aquí también menciona eso que acabo de mencionar, a cada uno conforme a su capacidad. Entonces el rey mismo sabe la capacidad de cada persona y les da conforme a su capacidad. Entonces Yahweh así va a dar los dones, así da todo en este mundo. Luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, mostrando que el que usa lo que Yahweh le da, se le multiplica, recibe más. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, porque tenían la capacidad de hacerlo. Por eso se le dio 2, porque tenía la capacidad de hacer otros 2. Al otro se le dio 5, recibió otros 5. Pero el que recibió 1, que por algo se le dio 1, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su soberano. Después de mucho tiempo regresó el soberano de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo: soberano, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su soberano le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu soberano. Entonces aquí está hablando que en la segunda venida, cuando ya viene como rey a hacer justicia, va a pedir cuentas, porque al principio dio talentos, dio regalos, ofreció el reino y la vida eterna de gratis, pero ahora viene a ver qué ha hecho cada uno de los creyentes con eso que se les dio. La mayoría, lamentablemente, de los que dicen creer en la escritura
son como ese último, que lo que hizo fue enterrarlo, como si le hubieran dado la escritura. Entonces, va a llegar un momento donde Yahweh va a pedir cuentas y cada persona va a tener que decir qué hizo con todo lo que Yahweh le dio, para qué lo utilizó, puesto que, como lo vemos aquí, fue como un préstamo. Va a tener que responder y dependiendo de sus acciones es que Yahweh, que es bueno, va a entregar una recompensa. Por eso aquí vuelvo y repito, dice: he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su soberano le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esta vida, este mundo es poco. Si uno es fiel con lo poco que uno tiene aquí, lo poco de vida, lo poco de riqueza, lo poco de lo que sea, si uno se mantiene fiel, Yahweh lo va a poner a uno sobre mucho en la vida eterna. Dice: entra en el gozo de tu soberano. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: soberano, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su soberano le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu soberano. Aquí vemos los pocos y los muchos, el que quedó con 10, después el que quedó con 4 y después el malo. Entonces los pocos como el que quedó con más, claramente. Después vino este que se le había dado un poco menos porque no tenía la capacidad de más, pero sí tenía la capacidad de hacer esto, y por ende se le dicen las mismas palabras, porque el mismo rey había reconocido sus capacidades, les dio según su capacidad y recibió lo que esperaba de ellos. Por eso les dice lo mismo: bien, buen siervo y fiel. No le dice algo mayor al anterior porque sabía que cada uno se desempeñó según su capacidad. Después dice: pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo: soberano, te conocía que eres hombre duro. Entonces los anteriores no empezaron con ninguna excusa de nada. Los anteriores nada más llegaron y dieron cuentas y punto, reconocieron y punto, nunca se las dieron de nada. Este, que es el malo, el impío, el incrédulo, viene haciéndoselas de que él conoce al Todopoderoso. Y esto es clave, porque cuando uno le enseña del nombre a alguien, como un cristiano, a un pastor, a un teólogo, ellos dicen: es que yo ya conozco, yo ya sé. Entonces no están dispuestos a aprender de nadie más, menos de las personas que Yahweh termina usando, bendito sea Él, para traer esta verdad al mundo, por supuesto que está escrito que Él escogió lo vil del mundo. Entonces lo que el mundo desprecia es lo que Él va a escoger y ha escogido para avergonzar a los supuestos sabios de este mundo. Entonces este hombre, que se consideraba de fijo muy sabio, muy conocedor, porque dice te conocía, como dicen muchos hoy en día, pero al que conocen es a Satanás y lo han puesto como si fuera el Todopoderoso, lo han confundido con el Todopoderoso, lamentablemente. Entonces este hombre dice: te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su soberano le dijo: siervo malo y negligente. Vean la respuesta. Él decía: es que yo te conozco, tú eres así, tú eres así. Y todo lo que dice son características negativas que él en realidad se había inventado por mala interpretación, básicamente, como mucha gente hace en esta vida. Respondiendo su soberano le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y con lo que dije malo me refiero a el hecho de que dice: eres hombre duro, te conocía. Y después donde dice: por eso tuve miedo y fui y escondí. Todas estas cosas denotan algo negativo. Y dice: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? El único que puede hacer eso es Yahweh, que hace el todo de la nada. Dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Vean, también es importante que mencionó 3 personas y el peor fue el último, el más o menos el del medio y el mejor el primero, como la congregación que empezó con los apóstoles, con la verdadera doctrina, y a partir de los años, en los últimos 2000 años, con la apostasía llegó a lo que vemos en Apocalipsis 3 como la iglesia de la Odisea, que es la peor y es la que más se enfoca en el dinero, como la doctrina de la prosperidad. Entonces, curioso, siendo así, que aquí menciona a los banqueros. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Como ahora mencioné, las obras en la escritura, aunque la gente lo ve como trabajo con el que suda la frente, se refieren a trabajar para el Todopoderoso o trabajar para el mal, para la carne, los deseos de la carne que llevan al pecado, y el pecado esclaviza y todo lo que ya expliqué. Entonces, la escritura también habla de que el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento son más valiosos que el oro y la plata. Entonces, en la escritura vemos algo que se da como una analogía, y que los que son de la carne se han dejado llevar por la carne buscando las riquezas materiales, como lo vemos en la mayoría de iglesias falsas de hoy en día. Pero en lo espiritual vemos que la fe es con lo que se obtienen cosas en el mundo espiritual, así como en este mundo con el dinero
se obtiene lo que sea. Entonces, por eso en el billete de $1 de Estados Unidos dice que ellos confían en Dios. In God we trust. En hebreo, God es el dios de la fortuna. Curiosamente, Lucifer. Adoran a Lucifer y por eso dicen eso en el billete, en el dinero. Porque eso es lo que ellos confían, en el dinero. Al menos los que sabían lo que estaban haciendo con respecto a ese billete y todo lo que pusieron ahí, la pirámide, el ojo de Lucifer y todo lo demás. Entonces, el hecho de que los edomitas, a los que se les dio este mundo, han acumulado todas las riquezas del mundo, y una de las formas en que lo han hecho es a través de los bancos. Curiosamente se dice, por información que encontraron en el templo de Salomón, lo cual se conecta todo al final, es muy curioso porque ellos dicen ser el pueblo escogido. Hoy en día ellos dicen ser los más apartados y otro montón de cosas. Cuando ya Yahweh haga todo como lo va a hacer en estos tiempos finales y se dé la realidad perfecta, en ese momento se va a mostrar las cosas como son según la verdad, quién es el verdadero pueblo escogido y todo lo demás. En ese caso, toda la fe que uno tenga hoy en día se va a manifestar en recompensa, en poder, en riqueza espiritual, en la otra vida. Por eso cuando aquí Yahushua habla de los banqueros, es como si hablara de los sacerdotes, los que administran la fe de las personas. Lamentablemente, repito, cuando la gente, los pastores de hoy en día, se dejan llevar por la carne, terminan buscando riquezas en vez de fe de las personas. Les importa más que traigan dinero a que traigan fe a las iglesias. Entonces, es por eso, por lo que representa el del banco, es el que maneja el dinero, es el que presta dinero, es el que da consejo con respecto a cómo manejar el dinero y todas esas cosas, se supone al menos. Igual que el pueblo busca a los sacerdotes para recibir riqueza espiritual, o deberían hacerlo si fuesen sacerdotes del Padre como él manda. Entonces, Yahweh aquí le está diciendo, hubiera hecho lo mínimo. Si usted no iba con su talento a hacer algo por el reino, por el Todopoderoso, directamente a llevar a cabo su ministerio que Yahweh estableció, al menos hubiese usado eso con la congregación, al menos hubiese apoyado a la congregación, a los que sí estaban haciendo algo con los talentos, a los que sí estaban haciendo algo con las riquezas, hubiera apoyado, pero ni siquiera eso hizo. Por puro miedo se mantuvo escondido. Entonces dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, o sea, al menos los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, completitud celestial, el número 10, el que cumplió todos los mandamientos, los 10 de las 2 tablas. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, o sea, a los escogidos, que son los que reciben más, a pesar de haber recibido tanto. Porque el que tiene, le será dado, y tendrá más. Y el que no tiene, aunque aún lo que tiene, le será quitado. El que no tiene, porque eso piensa, según su mente vacía, su corazón engañoso, aún lo que tiene, le será quitado, o sea, la vida. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, vea cómo habla de una persona que decía conocerle, pero por miedo nunca le buscó. Por ende, no lo conocía. Espero haya quedado claro. Dice, ¿cuál es la Biblia verdadera? ¿Es la Santa Escritura o cuál? ¿Y dónde me lo puedo conseguir? Pues es que esa pregunta, o sea, la Escritura que usted llama, es que no sé cómo explicarlo, porque como me pone aquí Biblia verdadera, después Santa Escritura o cuál. En sí, la palabra santo no es lo que la mayoría de la gente piensa, tiene que ver con la adoración al sol, por eso nosotros no la usamos. Lo que aparece en la escritura es la palabra kadosh, que quiere decir apartado, como apartado de lo malo, apartado de las manchas. Por otro lado, con respecto a Biblia verdadera, hay gente que dirá que es solo el Antiguo Testamento, otros que van a decir que es el Antiguo y el Nuevo, hay otros que van a decir que no, que es el Corán. Entonces, claramente y lamentablemente, dependiendo de con quién hable, le van a dar diferentes respuestas. En sí, la escritura originalmente es en hebreo, entonces la más verdadera es la original. Esa escritura después se tradujo al griego, latín, eventualmente español, inglés y demás. Esas traducciones que se dieron, que se llegaron a conocer como Biblias, son diferentes traducciones que hay en las diferentes Biblias. Mucha gente empezó a hacer traducciones para poder vender Biblias y así hacer dinero. Entonces no estaban tan enfocados en lo que estaban traduciendo, sino en simplemente sacarle dinero. Esto hizo que hayan varias Biblias que tienen unas traducciones muy malas, otras donde quitan palabras y demás. Entonces, en sí, la verdadera escritura es lo que se conoce como Torah, que son los 5 libros de Moshe, lo que se conoce como los profetas, todos los profetas que aparecen en lo que se conoce como el Antiguo Testamento, los escritos
Salmos y demás, Proverbios y así, y el Nuevo Testamento donde habla de lo que Yahushua hizo, cómo lo hizo y todo lo que vendría en el fin de los tiempos, como lo que aparece en el Apocalipsis, incluyendo el libro de Hanok, libro de Yasher, porque sí se mencionan en la escritura, y incluiría unos cuantos más, pero no voy a entrar en esos detalles porque sí es, dudo que vaya a encontrar una escritura donde estén todos esos libros en el mismo ejemplar. Entonces, la escritura, uno puede encontrar la verdad y ser justificado a través de lo que aprende en la mayoría de Biblias con esas traducciones como están. Ahora, si uno llega a aprender, si Yahweh le revela, de la manera que sea, que el nombre del Todopoderoso es Yahweh y el nombre de su Hijo Yahushua, y que los títulos correctos son poderoso, eterno, etc. O sea, no los que aparecen en la mayoría de Biblias, llamarlo correctamente en vez de Señor, que quiere decir Baal en hebreo y eso es un nombre de Satán, Dios que viene de Zeus, que también es otro nombre de Satán, etc. Cuando uno llega a cambiar o a sustituir los nombres falsos que se nos enseñaron desde niño por los verdaderos, aunque para la mayoría de la gente eso sea un cambio muy irrelevante, en realidad en lo espiritual llega a tener una importancia muy grande. Entonces, aún con una Biblia no muy bien traducida, uno puede llegar a encontrar la justificación. Sin embargo, entre uno más quiera acercarse al Todopoderoso y recibir más de Él, uno va a tener que investigar más, estudiar más, y por ende ya sea encontrar una traducción mejor o ya también tener varias traducciones, usar la concordancia y depende del nivel ya llegar a aprender hebreo si desea. Entonces, no le puedo decir una en particular que sea completamente perfecta porque solo la hebrea, la original, después de que se empezaron a traducir ya llegaron a tener cambio. En la internet uno puede encontrar algunas, principalmente en inglés, que son comúnmente las personas que más se han dado la tarea de hacer una traducción lo mejor posible. Entonces en inglés hay como tal vez unas 2 traducciones que no son perfectas, pero son cerca de perfectas, una que se llama Sefer, otra Sefer Et creo que era que se llamaba. En español hay algunas que repito no son perfectas pero son un poco mejores la mayoría, como la Kadosh, la otra la versión israelita nazarena, por ejemplo, que también se pueden encontrar gratis en la internet, y si me escribe a info@camino de Yahweh yo se las podría enviar junto con otras que tengo. Entonces voy a continuar con otras preguntas, espero con eso se haya entendido. Buenas noches, bendiciones. ¿Podría explicar qué significa el número 33? Que lo veo a cada rato, todos los días. Como usted dice, el 33, por un lado, claramente, ¿verdad?, se conecta con la edad en la que Mashiach fue sacrificado. Es también conectado con el tercio, en el sentido negativo, con el tercio de los ángeles que cayeron, porque es un tercio de 100 básicamente, o sea el 33% básicamente, el punto 3333. Después en el sentido de las letras hebreas que lo conforman serían la Lamed y la Gimel, que haría alusión en el sentido positivo al buen profeta en movimiento, al buen pastor en movimiento, como a recoger o a guiar a sus ovejas, como lo hizo Yahushua en su ministerio, por ejemplo. Y eso sí, como en resumen, de fijo se le podrían sacar más cosas, viendo en la escritura diferentes ejemplos como el número 33, otro número, y no dudo que si haya una conexión con uno, que si haya algo que el Padre le esté diciendo a uno, pero también en muchos casos eso puede ser algo personal que uno tendría que también investigar, pero en general y con la escritura ahí lo mencioné ya un par. Vamos a ver por acá, dice: bendiciones, puede comentar aspectos positivos y negativos representativos de la cruz. Buenas noches. Bueno, no sé si le entiendo bien, pero en el sentido negativo está la idolatría que se le ha dado en el cristianismo, el catolicismo principalmente, la cruz, el persignarse, por ejemplo, esos son aspectos negativos, la idolatría de la cruz. Otro aspecto negativo es que la cruz empezó a ser idolatrada desde antes de Yahushua venir al mundo, puesto que es la primera letra del nombre Tamuz cuando se escribe en hebreo pictográfico. Es una cruz, como la T. La gente lo adoraba por ser el nombre de ese falso Mesías de los babilonios, hijo de Nimrod y Semiramis. Entonces, el aspecto negativo es la idolatría a Tamuz, al falso Mesías, por ser la primera letra del nombre. En el aspecto, puesto que me pone también positivo, pues el único sería el hecho de que ahí fue donde Yahushua derramó su sangre por nuestros pecados, para liberarnos de esa idolatría, de la falsedad, de la falsa doctrina, de la apostasía y todo lo demás. Si lo vemos simplemente como el símbolo, ¿verdad? Que quede claro. Obviamente, si
si lo estamos viendo como algunas personas al mencionar la cruz se refieren a todo el acto redentor, todo el plan, pues ya no habría nada negativo que decir al respecto. Me imagino, me parece que se refiere simplemente al símbolo. Y de haber sido esa exactamente la forma en la que fue sacrificado Mashiach, puesto que hay diferentes opiniones al respecto, habría sido por la idolatría misma en ese caso, en ese momento de los romanos, y que estaban utilizando para sacrificar a las personas para esa entidad específica, puesto que, repito, ese era un símbolo que utilizaban muchos paganos. Sin embargo, lo que vemos en la escritura, la importancia de Yahushua ser colgado tenía que ver con ser colgado en madera, en un madero. Entonces la escritura misma no se refiere específicamente o directamente a esa forma. La única forma en la que lo podríamos decir, lo cual sí es importante y poderosa, es como dije, es en el Aleph Bet o en el alfabeto pictográfico del hebreo, o sea, el primer alfabeto que existió. La última letra es una cruz y representa el acto de Mashiach al final de su ministerio. Entonces, por ese hecho, yo sí me inclinaría por el hecho de que haya sido colgado de un madero en forma de cruz. Pero vuelvo y repito, hay diferentes opiniones, diferentes creencias con respecto a eso. El punto de la escritura tenía que ser en madera. Entonces, vuelvo por acá. Dice, mi pregunta sería, ¿por qué en vez de mencionar a nuestro creador como Dios se le dice Yahweh y no Dios? Ahora lo expliqué rápidamente, pero vuelvo a hacerlo por si no lo escuchó. El término Dios viene de Zeus, por eso los teólogos, se dice teología, es el estudio de Dios. Entonces Theos es Dios, Zeus viene de Zeus. Zeus, según Apocalipsis 2, es Satanás. Entonces, el término Dios es un nombre de Satanás. Por eso no lo utilizamos para referirnos a nuestro creador, cuyo nombre es Yahweh, que quiere decir el que causa la existencia, según Éxodo 3. Me dice que Dios bendiga, ¿qué es tocar botones? Me imagino que es por la pregunta con respecto al Shabbat, que yo expliqué que en el judaísmo ni siquiera pueden tocar botones. Me refiero literalmente como tocar un botón, un timbre o un botón para encender un aparato. Entonces tienen otros medios para hacer las cosas durante el Shabbat. Claro está, dependiendo cuán ortodoxo sea el judío, ¿verdad? Dice Yohanan Cores, ¿la iglesia pasará tribulación? Depende de cuál iglesia esté hablando, pero la iglesia escogida va a estar durante la tribulación, en medio de, pero no va a pasarla. Con eso me refiero a que el mejor ejemplo que tenemos de eso, uno de ellos, es cuando Israel estuvo en Egipto. Se dieron las 10 plagas, pero solo afectaron a los egipcios. Algunos israelitas murieron durante la plaga de la oscuridad por que eran pecadores. Entonces, los que dicen creer van a estar durante los primeros 3 años y medio. De esos muchos, pocos van a ser elegidos para no pasar no pasar directamente por esa tribulación. Obviamente hay pruebas y hay aflicción, pero de ahí a pasar por tribulación misma ya es otra cosa. Entonces si van a haber pruebas durante ese tiempo, van a ver tribulación alrededor, van a estar en medio de la tribulación, pero ya voy a proteger a los escogidos durante esos 3 años y medio hasta recogerlos y transformarlos. Los muchos, por otro lado, los que no lleguen a creer la doctrina de los 2 testigos, después de haber estado en medio de la tribulación y haber sido más o menos protegidos, como por el hecho de que no creyeron completamente, ya va a llegar un momento en el que durante 30 días, como lo dice Oseas 5:7, en la gran tribulación, como lo explica Apocalipsis 7, van a tener que morir, pero por su fe después van a ser resucitados y justificados. Pero por no haber tenido la doctrina verdadera, por no haber seguido lo que dijeron los 2 testigos por 3 años y medio y todo lo demás, van a tener que pasar por esa etapa difícil, como es una de las separaciones, la principal separación que hay en el pueblo de Yahweh, como lo hubo entre Yahudá y Israel, así entre los pocos y los muchos, el trigo y las uvas de Apocalipsis 14. El testigo de Eliyahu testifica para los muchos. ¿Él usaría los nombres que los muchos reconocen como Dios y Jesús o no? No. Los 2 testigos van a usar los nombres correctos. Cuando yo he hablado de cómo Eliyahu va a estar conectado con los muchos, no es como que vaya a ser parte de ellos o como ellos. Simplemente su ministerio va a estar más relacionado a lo que los muchos están haciendo o deben cambiar o deben mejorar, no en sí a que sea como ellos. Claramente, tanto los 2 testigos, el testigo como Moshe como el testigo como Eliyahu, habrán salido de la iglesia falsa. Por ende, van a haber
estado en la misma apostasía y demás, pero no van a estar en la apostasía o mencionar los nombres de la apostasía durante su ministerio. Ya para el inicio del ministerio ya van a estar apartados de toda falsedad como nuevas criaturas, al igual que los 144,000 una vez que reciben los nombres. A Cristian dice: tengo una duda, ¿se podría decir que los ángeles que se revelaron siempre fue por desobedecer? Y también podría haber envidia contra la humanidad desde el principio de la creación. No le entendí la primera parte de la pregunta. ¿Los ángeles que se revelaron siempre fue por desobedecer? Pues básicamente esa es la definición de rebelarse, es desobedecer o ir en contra de lo establecido. Entonces no le entiendo muy bien, pero sí, los ángeles que se revelaron en sí, en diferentes grupos, tuvieron diferentes razones específicas, pero en general siempre fue la desobediencia a Yahweh, el no querer aceptar el plan de Yahweh, el no querer apegarse al plan de Yahweh. Entonces siempre fue por rebelión. Sin embargo, la rebelión se manifestaba de diferentes formas. Los ángeles que bajaron en el tiempo de Noah fue porque se enamoraron de las mujeres que había en ese tiempo. Lucifer, porque se enamoró de sí mismo y pensó que podía convertirse en el Elohim de los seres humanos en vez de Yahweh, y etcétera, etcétera, etcétera. Cada ángel que siguió a Lucifer tendrá una específica razón pensando que algo obtendría con esa transacción. Entonces, después dice: y con respecto a envidia hacia la humanidad, sí, algunos ángeles también cayeron por eso, porque no podían aceptar, no podían entender que a pesar de que el ser humano tenía un lugar más bajo en la jerarquía de realidades creadas en ese momento y hasta el momento, que a pesar de eso tuviésemos un lugar más elevado para Yahweh en lo que respecta a lo que vamos a recibir en el futuro, en lo que respecta a cómo Yahweh nos ve como su tesoro, etc. Por eso nos dio la imagen, no lo hizo con los ángeles. Entonces hay detalles que los ángeles no pudieron comprender y eso hizo que se rebelaran y vieran al hombre como un enemigo, y sí se podría usar la palabra envidia. Dice: que representa el símbolo de la culebra en la medicina. ¿Será conocimiento? Es la culebra en la vara de la medicina, es el símbolo que Yahweh envió en el libro de Números cuando estaban en el desierto Moshe y Israel, que el pueblo empezó a desobedecer, a rebelarse, a quejarse, murmurar. Entonces empezaron a salir serpientes que los picaban, serpientes venenosas, los picaban y se empezaron a morir. Entonces ya cuando empezaron a ver que era por su pecado, vinieron a Moshe, le pidieron perdón y le pidieron que por favor orara para que Yahweh quitara las serpientes. Yahweh le dijo que hiciera una asta y que hiciera una serpiente de bronce y pusiera la serpiente de bronce sobre esa asta, y que cuando los israelitas viesen la serpiente con fe en Yahweh iban a ser sanados de la mordida de la serpiente. Todo eso sucedió porque Yahweh estaba revelando que por los israelitas rebelarse contra Yahweh y no obedecer a sus mandamientos, serían picados por la muerte, que es lo que trae el veneno del pecado. Y Yahweh enviaría a su hijo Mashiach. Mashiach tiene el valor numérico en hebreo 358, para ser colgado en un madero como en el asta, y al ser colgado del madero mataría a la serpiente, que en hebreo es Nahash, cuyo valor numérico es 358. Entonces 358 menos 358, 0. A través de Mashiach murió el poder de la serpiente, y por ende la acusación que tenía contra nosotros, que se manifestaba como el veneno que llevaba a la muerte. Entonces el símbolo que Yahweh hizo ahí fue para representar eso. Sin embargo, la gente no entendió el mensaje y solo se quedó, como sucede en el mundo, en el símbolo, en la imagen, y continuaron adorando a partir de ese momento a la serpiente y la vara. Entonces, eventualmente el rey Ezequías destruyó a esa serpiente y le puso de nombre Nehushtan, porque la gente la estaba adorando hasta ese momento como la diosa de la sanidad. Curiosamente, ese espíritu lo siguieron adorando, y hay médicos hoy en día, brujos, y no estoy diciendo médicos brujos como chamanes y así, sino médicos que trabajan en hospitales de los más caros y demás del mundo, que tienen conexiones con brujería y adoran al espíritu Nehushtan, no con ese nombre, por si algo, con otros nombres, y es así que reciben diferentes disquepoderes o capacidad para hacer algunas operaciones que la mayoría de los doctores no podrían, o al menos no en esa forma en que lo hacen. Entonces, los médicos, la asociación médica terminó utilizando este símbolo como el símbolo de la medicina por ese demonio, Nehushtan, que terminaron creando a través de la falsedad, de la idolatría, en vez de seguir el mensaje que Yahweh les estaba dando, de que Mashiach vendría a matar a la serpiente a través de su sacrificio en un madero, siendo colgado como esa serpiente. Entonces, ese es el símbolo de los médicos, es la
serpiente que Yahweh mandó a Moshe a hacer en la Torá. Si puedo explicar Juan 5 del 21 al 27. Ya pasó a Juan el hermano, fíjese usted. Juan 5 del 21 al 27 dice... Leo desde el 19. Respondió entonces Yahushua y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto es clave. Mucha gente pregunta y en algunas veces algunos lo hacen como afirmando que Yahweh es exactamente lo mismo que Yahushua. De hecho, hoy estaba viendo una imagen que puso alguien en el Facebook de él, y que decía algo de los nombres, algo positivo con respecto, o sea, algo verdadero con respecto a la falsedad de las religiones de hoy en día y todo eso, pero ya llegaba un momento donde se ponía a hablar del nombre y habían algunos par de errores. Y un par de, uno de ellos tenía que ver con esto que estoy leyendo aquí, ya que decía, no decían Yahushua, decían Yahshua, pero en sí el error principal era que decía Yahushua es el camino al Padre, porque Yahushua es el Padre, y eso no tiene ningún sentido, porque si Yahushua es el camino al Padre, Yahushua sería el destino, no el camino. Entonces el hecho de que Yahushua sea el camino al Padre y solo a través de él podamos llegar, quiere decir que él es el intercesor, él es la única conexión al Todopoderoso, pero el Todopoderoso es el Padre y está por encima del Hijo. Por eso el mismo Hijo, Yahushua HaMashiach, dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Yahushua mismo está diciendo que si no fuera por el Padre, él no podría hacer nada, a pesar de que Yahushua es a través de quien se manifiesta todo el poder del Padre. Entonces dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí está hablando en general, cómo el ejemplo de un papá marca completamente al Hijo, y por eso Yahushua vino a este mundo a hacer exactamente lo que el Padre hace. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Entonces, hasta este momento, ya, de hecho, ven, qué curioso, bendito Yahweh, en el verso 17 de ese mismo capítulo fue donde Yahushua les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces fue lo que mencioné ahora cuando estaba hablando del Shabbat. Ahí lo mencionó Yahushua porque había acabado de hacer un milagro en Shabbat y le estaban reclamando, diciendo que él rompía el Shabbat. Después de eso, ahí los judíos ya lo querían matar, y es donde Yahushua empieza a explicar que él hace lo mismo que Yahweh, porque se molestan, que él es el Hijo y está haciendo lo que el Padre hace, así de simple. También el hecho de que dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará. Esto suele suceder en la escritura como haciendo alusión al fin de los tiempos, como algo grande hizo hace 2000 años, y en este fin de los tiempos va a ser algo aún mayor, como prometió Yahushua a los escogidos, que por creer en él podrían hacer cosas mayores que las que él hizo. El punto es entender lo que verdaderamente vale, como el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento, por encima del oro y la plata. Muchos supuestamente creyentes lo que andan buscando es oro y plata, y cuando ven a alguien que no tiene oro y plata, por más conocimiento y entendimiento que tenga, lo consideran un hombre que no tiene nada de Dios, y eso, en ese sentido, pues tienen algo de razón por ese título. Pero bueno, continúo leyendo. Dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto es interesante porque aquí ya había pasado el episodio de lo que dijo, de mi Padre trabaja y yo trabajo. En sí, la sanidad que había hecho ahí era un hombre que no podía caminar, y le dijo, toma tu camilla y anda. Eso es interesante. Bueno, es que todo el capítulo es muy poderoso y no quiero hablar demasiado, pero en sí, el hecho de que ahora Yahushua esté diciendo esto aquí, dice, como el Padre levanta a los muertos, a pesar de que lo más obvio es como Yahushua cuando levantó a Lázaro, y otro par de resurrecciones que se dieron antes de Yahushua, como en el tiempo de Eliyahu y Elishua, en el tiempo de los profetas, muy pocos. Si vemos este verso como solo resurrección, solo a eso se podría estar refiriendo, o obviamente a la resurrección que se espera en el fin de los tiempos. Sabemos que las resurrecciones antes de Yahushua fueron solo para volver a morir eventualmente. La resurrección de Yahushua fue para vida eterna. Yahushua fue el primero de entre los muertos en recibir el cuerpo nuevo para la vida eterna. Entonces, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, esto se puede verse con la resurrección de los muertos, como ya lo expliqué varias veces, pero también con lo que hemos hablado de la reencarnación, el hecho de poder levantar a alguien que ya se fue de este mundo. Solo el Padre puede hacer eso. Y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, Aquí, ¿verdad? Un montón de gente cerró la escritura y salió corriendo feliz a pecar. Así hace mucha gente, saca de contexto este verso, por ejemplo,
agarra solo esto, porque el Padre a nadie juzga, ve lo que le digo, deje de decirme nada. Y quieren seguir haciendo lo que sea, porque piensan que el Padre nunca los va a juzgar, pero no siguen en el texto. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces el juicio se mantiene, pero ahora a través del Hijo. Y aquí da la razón. Antes de explicar la razón, también una vez más mucha gente diría, bueno, me salvé porque el Hijo me va a perdonar, porque Él es muy buena persona y Él no condenó a este y no condenó al otro, sin entender que una cosa es en su primera venida y otra cosa es en su segunda venida. Una vez es para dar misericordia y otra para justicia. Por eso, como la parábola que leí ahora, primero como soberano para dar talentos y después igualmente como el rey para pedir el pago, para pedir cuentas. Entonces, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo. Esa es la razón. Por eso Yahushua es el único camino al Padre. Y Yahweh es tan grande que dice, yo quiero que le den honra a mi hijo, entonces voy a hacer que él sea el juez, porque la gente le tiene miedo al juez y honra al juez. Entonces, si cuando lo mando lo que hacen es matarlo, lo que voy a hacer es ponerlo por juez, para que ahora lo honren al menos por lo que va a hacer. Y con eso digo al menos, con lo que me refiero es a los impíos. Como está escrito que en el fin de los tiempos lo van a ver, al que sacrificaron, al que traspasaron, y van a llorar como el que pierde al unigénito, van a lamentarse, avergonzarse, etc. Entonces a eso me refiero, que por eso Yahweh le da el juicio al Hijo, para que todos los que lo sacrificaron ahora se las van a tener que ver con él, y claramente los que lo buscan y le obedecen van a ser perdonados por él. Entonces dice, como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces ahí Yahushua estaba dejando clarísimo a los fariseos y todo el resto que escuchase y que leyese eventualmente, que el que no le da la honra al Mesías, al Hijo, a Yahushua, no le está dando honra al Padre. Entonces cualquier persona que diga ser muy creyente, ser muy religioso, ser muy ortodoxo, ser muy santo, etc., si no honra al verdadero Mesías, al verdadero Hijo, no conoce al verdadero Padre y no lo está honrando. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y este que lo envió es clave, porque como ya he explicado en la cultura hebrea, un mensajero representa en todo a aquel que lo envió. Entonces aquí al decir el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió, está diciendo porque el Hijo en todo representa al Padre. Si no me están honrando a mí, ¿cómo van a honrar al Padre? Si no me honran a mí, no honran al Padre. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, me había dicho el hermano hasta el verso 27. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, el que oye todo lo que él dice, y al decir palabra está enfocado en su nombre y después todo lo que él dijo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Es importante que está diciendo el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Cómo es eso? No es que hay que creerle a él. Pues sí, pero su palabra es la inspiración de Yahweh. Todo lo que Yahushua dijo fue porque Yahweh le dijo que lo dijera. Todo lo que está escrito fue lo que Yahweh dijo. Entonces esto es clave, el que oye mi palabra y cree al que me envió, porque uno tiene que creer en Yahweh a través de lo que dijo Yahushua. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces no va a pasar al lago de fuego cuando se dé el juicio final. No vendrá a condenación, tendrá vida eterna por creer al que le envió. O sea, creer en el testimonio. Dice, sino que ha pasado de muerte a vida, porque hay mucha gente que hoy en día, por más que ande respirando, está muerta. Mientras que hay muchos que dejaron de respirar en esta realidad, pero que están más vivos que la mayoría ante el Padre. Entonces, aquí en este caso, a pesar de estar hablando del testimonio de la fe, dice, ha pasado de muerte a vida, porque aunque una persona muera, si cree en Mashiach, no va a experimentar lo que la mayoría de la gente piensa que es la muerte. No va a experimentar sufrimiento ni algún cambio negativo, sino que va a entrar más bien algo completamente como, bueno, ya sea lo que respecta a personas que han salido de esta realidad por unos instantes o que han estado cerca de y después vuelven, han hablado de cómo los colores
son más brillantes, cómo todo parece ser más real de lo que a uno le parece esta realidad. Y eso es muy interesante porque la mayoría de la gente se imagina lo otro como el otro mundo, como algo transparente, como nubes, como lo han puesto por tele muchas veces. Pero hay que entender que esta realidad en la que estamos es el sueño más bien. Y así como uno cuando está en un sueño le parece muy real, pero cuando se despierta dice, pues por supuesto que era un sueño. Igual va a ser cuando despertemos de esta realidad. Y en este caso, como lo está diciendo, ha pasado de muerte a vida con solo creer en el Padre y en lo que Yahushua habló, sino que ha pasado de muerte a vida. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y los que la oigan vivirán. Como siempre digo, lo que se cumple con uno espiritualmente se cumple con el otro físicamente y viceversa. Yahushua dijo esto y se da un cumplimiento con él mismo, obviamente. Principalmente, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Entonces, el hecho de que diga, viene la hora, se refiere a la segunda venida, al último, a lo que viene en el futuro. Y ahora es, se refiere a lo que se estaba cumpliendo en ese momento, claramente. Entonces, con solo decir viene la hora y ahora es, lo cual menciona varias veces en la escritura, un par de veces, hace referencia a dos cumplimientos, uno en el presente y otro en el futuro. Y esto Yahweh lo hace a través de toda la escritura, constantemente, refiriéndose a la primera y la segunda venida, y la mayoría de las veces, curiosamente, primero se refiere al último y después al primero. Por eso dice primero lo futuro y después lo presente. Viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh. Ahí está hablando de los muertos en vida que estaban ante él, como los fariseos, y entre esos otro montón de pecadores. Y esos que estaban en pecado, como los discípulos, creerían a lo que oirían y entrarían a la vida. Entonces, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh y los que la oigan vivirán. Aquí se refiere a los que pongan atención, los que escuchen, obviamente, como el que tiene oídos para oír que oiga, no los que tienen oídos como los ídolos, que no escuchan. Entonces, está hablando de aquellos que oyeron a Mashiach y le creyeron, estaban muertos en sus pecados, pero por eso llegaron a vivir. En el sentido de la segunda venida del último, sería cuando los muertos, bueno, y es que también por si algo, con Yahushua esto se cumplió, como lo acabo de explicar, que en realidad también es así como se cumpliría con el último, de una manera espiritual y también de una manera física. Se dio con Yahushua, porque cuando Yahushua murió, esos 3 días que estuvo muerto, fue al Seol y habló a los muertos, a los que estaban en el Seol. Y algunos de ellos, los del paraíso obviamente, fueron los que vivirán cuando se dé la resurrección. Entonces, así se dio literalmente lo que dice aquí, con Yahushua en su muerte, y también como lo mencioné espiritualmente, lo cual es como se da con el último. Solo que con el último se da aún así más por el hecho de que dice la voz del Hijo de Yahweh. Como sabemos, el Hijo de Yahweh es la palabra de Yahweh. El hecho de que aquí Yahushua utilizó la palabra voz es porque se refiere a la segunda venida, que es lo que sigue después de la palabra, la voz. Entonces dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh, y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio. Entonces Yahweh le dio la autoridad al Hijo de hacer juicio. Por eso el Hijo se manifiesta primero como el abogado y después como el testigo, a través de la defensa de los escogidos y del testimonio en contra de los impíos, se termina dando el juicio final. Por eso en aquel día, como dice Zacarías 14:9, Yahweh será uno y su nombre uno. Dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, confirmando lo que decía con la primera y la segunda venida. Pero también el hecho de que dice, por cuanto es el Hijo del Hombre, está diciendo que como el hombre es imagen de Yahweh, y al hombre fue Yahweh que le dio la autoridad de este mundo, por eso él se manifestó como un ser humano, para poder llevar a cabo el juicio de este mundo. Le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y vean cómo habla también en tercera persona, por lo que mencioné ahora. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, espero ahí ya le haya quedado claro al hermano. Continúo. Dice por acá, ¿qué tipo de señales se han visto? Me imagino que se refiere para el fin de los tiempos. Las señales que Yahushua menciona en Números 24, Marcos 13 y Lucas 17, que son rumores de guerra por años, que cada vez, como dije ahora, se han puesto peor y ya están pasando rumores a la realidad. Terremotos más fuertes y más comunes y más frecuentes en diversos lugares, huracanes, desastres naturales más frecuentes, todo eso son señales. El Estado de Israel, la generación en la que estamos, la forma en que actúa, la homosexualidad, cómo ha tomado poder, el feminismo mismo,
la forma en que lo han utilizado en estos tiempos finales y como lo van a seguir utilizando, que es a través del espíritu de Jezabel, la gran ramera, y otro montón de cosas más, son señales de que estamos en la última generación sin lugar a dudas. También, como dije, algunas profecías que habían dicho algunos judíos ya se han cumplido, tanto así como una tan particular como esa que mencioné de Yitzhak Kaduri, de que cuando el gobierno, que no hubiese gobierno en Israel a pesar de haber elecciones, algo que nunca había sucedido y sucedió este año, que ese sería el tiempo. Dice, buenas noches, ¿crees que en verdad el 9/11, el atentado de las Torres Gemelas, fue un evento masón o de los Illuminati? Sí, hay muchas cosas muy extrañas acerca de ese evento. El seguro que pusieron, que lo subieron después como para apenas destruir las torres poder cobrar un montón de plata extra. El hecho de que hubo una compañía que tenía que ver con demoliciones, que había estado ahí también conectada con la familia de Bin Laden. Y que quede claro, no estoy diciendo que fue como Bin Laden, como lo ponen a Bin Laden, no fue. Pero Bin Laden sí había sido amigo de los Bush en el pasado y habían hecho el negocio, y Bin Laden había recibido, la familia, los Laden, habían recibido bastante dinero de los Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas que no dijeron, obviamente, y que con solo saber digamos, este par de detalles que acabo de mencionar, ya se sabe que hay algo raro. Y si uno entra más a fondo, se da cuenta que ya lo tenían planeado hace rato, que ganaron un montón de plata. Los judíos que trabajaban ahí mandaron un mensaje para que nadie fuera a trabajar ese día, entonces salvaron un montón de judíos por ese mensaje, curiosamente, qué raro. También el edificio número 7 que estaba detrás de las dos torres también se cayó y nadie dijo nada, puesto que no le pegó ningún avión. Y se han dicho montones de cosas con respecto a ese día, y eso fue como un sacrificio, lamentablemente, del sistema mundial para avanzar en el plan que tenían para el nuevo orden mundial, lo cual fue ejemplificado con esas dos torres convirtiéndose en una torre que se llama One World Trade Center, o la torre del nuevo, se podría decir del nuevo mundo, pero es del mundo hecho uno, puesto que eso es lo que quieren llegar al nuevo orden mundial, en el cual sea solo un ejército, una moneda, una religión, un gobierno. Entonces sí, hay muchísimas cosas con respecto a esos eventos. Con el programa Cada Día Somos los Desprogramados, para servirle con mucho gusto a José Casanova, que Dios lo bendiga, hermano. Dice por acá, ¿qué pasa cuando te aparece un muerto y te voltea a ver? ¿O por qué se te sube el muerto y no puedes hacer nada ni moverte? Pues no sé, nunca se me ha subido ningún muerto, no sé a qué se refiere con esto. Digamos, ¿qué pasa cuando te aparece un muerto y te voltea a ver? Pues sinceramente nunca me ha aparecido un muerto. No sé si se refiere en sueños o si se refiere a ver un fantasma. Si se refiere a ver un fantasma, o sea, ¿qué pasa cuando pasa eso? Pues muy interesante, qué bueno sería que lo pudiera grabar. Depende de la persona, obviamente usted va a pegar un susto. Si fuera yo, bueno, o tal vez alguien de la congregación, no sé, pues yo me dirigiría al espíritu a hablarle, a ver si está apareciendo por algo en particular, no necesariamente para yo obtener información de los muertos yendo en contra de la Torah, que quede claro, sino en el sentido de ya sea reprenderlo en el nombre de Yahushua si es algo que viene a afectar de una manera negativa, o ver si es algo que Yahweh esté de alguna manera mandando y se está manifestando de esa forma, puesto que ver algo no necesariamente es un muerto. Hay ángeles, hay demonios, hay espíritus, hay diferentes entidades elementales, etcétera, etcétera, y fantasma. Entonces, no porque se le aparezca algo de otra realidad quiere decir que sea un muerto. Pero si aparece un muerto y lo voltea a ver a uno, es que si la pregunta me parece un poco extraña, eso de voltearlo a ver a uno. Me suena también una vez más como de buen susto nada más, pero hay casos, hay historias en las que por alguna razón alguien que ha muerto se le ha aparecido a alguien en sueños y también en la vida real, pero no necesariamente como un fantasma, sino como alguien vivo, para dar algún mensaje que era necesario que se diese. Entonces hay historias que sí me parecen verdaderas, las que he leído, que han sucedido algo así, pero no para algo negativo, aunque obviamente están todas las historias de miedo que cuentan. Dice, ¿por qué se te sube el muerto? Eso no sé a qué se refiere y no puedes hacer nada ni moverte. No sé si se refiere a la parálisis de sueño, como se le llama, y eso no es un muerto, eso es un sucubus o un incubus, eso es un tipo de espíritu, no es un muerto, es una entidad que se alimenta de la energía sexual y se pega a algunas personas cuando están dormidos, y mientras están pegados, por decirlo así, como dice aquí, se sube
la persona no puede despertar. A veces despierta su mente pero no su cuerpo, entonces se quedan paralizados y a veces pueden ver la entidad encima o pueden sentirla encima, y en ese caso, repito, es porque se alimentan de energía de las personas que duermen. Son espíritus nocturnos y normalmente si uno está en pecado es donde es más común que pueda suceder eso, aunque Yahweh también lo puede permitir por algunas, no sé, para probar la fe, etcétera, puesto que uno puede deshacerse de esos espíritus en el nombre de Yahushua, con la fe en Yahweh, en oración, y si puede reprender, si puede usar la boca cuando está pasando por eso, pues decir en el nombre de Yahushua que Yahweh te reprenda, pues súper útil en esa situación. Dice aquí, bendiciones a Hugo en Heredia, está en sintonía, dice, ¿qué opinas de las Torres Gemelas? Yo digo que fue un atentado de la falsa bandera, una conspiración. Sí, estoy de acuerdo. Claramente Estados Unidos estuvo involucrado, pero no fue, por decirlo así, del país mismo, fue del gobierno mundial que está usando Estados Unidos para llegar a su plan final. Si a nosotros, que creemos en el verdadero nombre y andamos en el camino de Yahweh, nos preguntan de qué doctrina somos, ¿qué diríamos? Usted puede decir, yo soy del camino de Yahweh. Recordemos que Yahushua dijo, yo soy el camino de Yahweh. Entonces, aunque obviamente nuestra congregación se llama así, bendito Yahweh, ese es un término que se refiere a Yahushua mismo. Entonces, el decir yo soy del camino de Yahweh, tal vez la persona se quede pensando, eso así se llama y punto. Si le pregunta más, usted le puede decir soy un Yahudí, que esos son los que alaban a Yahweh. Le puede decir en sí que usted sigue la escritura completamente. O sea, hay varias formas de decirlo sin caer en lo que ellos quieren al final, porque lamentablemente cuando quieren un título, quieren una denominación, simplemente es como para dejar de hablar del asunto, porque no están interesados en la enseñanza, no están interesados en la doctrina, no están interesados en la escritura, están simplemente interesados en categorizar a la persona. Entonces, cuando uno les dice, ya sea, si simplemente quieren salir del paso, lo que sea que usted les diga va a ser suficiente. Si en realidad quieren aprender al respecto, lo que usted les diga va a servir para enseñarles más. Si usted le dice Yahudí, van a preguntar, ¿qué es eso? Yahudí quiere decir el que alaba a Yahweh, es una palabra hebrea, es de la tribu de Yahudá, que llaman Judá, y es lo que erróneamente han conocido como judío. Entonces van a decir, ¿entonces usted es un judío mesiánico? No, eso es una doctrina falsa. Yo soy un Yahudí que alaba a Yahweh conforme a las escrituras, punto. Sigo el camino de Yahweh, soy del camino, etc. Y si quieren hablar de religión, lo puede guiar a Santiago 1:27. Dice por acá, buenas cosas, ¿qué opina de la teoría de la Tierra inclinada de 606 grados? ¿No parece raro ese número? ¿Y por qué la CIA se le dice la escuela de terroristas? Eso de la CIA como la escuela de terroristas, por ejemplo, por lo que acabo de mencionar, de que los Estados Unidos, en sí la CIA, le dio montones de dinero a la familia de Bin Laden, y también a ISIS y a otras organizaciones terroristas que se han formado en las últimas décadas. Ha sido los Estados Unidos los que los ha entrenado y les ha dado el dinero y las armas, y eso ya se ha probado muchas veces, de muchas formas, es una realidad, y por eso la llaman la escuela de terroristas. Ellos después andan diciendo, cuando los han agarrado, les han preguntado al respecto, dicen que han sido algo de personas que se volvieron rebeldes en algún momento, algo que se les salió de las manos, pero en realidad es lo que ha hecho el Illuminati. Y como repito, los Estados Unidos es como una compañía que están utilizando para llegar a su fin. Estados Unidos es como el ejército del gobierno mundial, la policía mundial. Entonces ellos mismos tienen que crear a los enemigos, puro la película Megamente, que un hombre, el malo, tuvo que inventar al bueno para que hubiese una pelea que la gente pudiese ver y disfrutar. Entonces el malo de la película, en este caso los Illuminati por ejemplo, usan a Estados Unidos como si fuera, por décadas del héroe, aunque ya está dejando de serlo, y crea enemigos. El mismo Estados Unidos ha creado enemigos para después ir a destruirlos y quedar como el bueno, pero son ellos mismos los que los hacen, y de ahí donde sale, entre otras cosas, no solo de eso, lo que se habla de que el Illuminati lo que hace es dar un problema para esperar una reacción de la gente y después dar una solución. Entonces desde un principio ellos buscan algo y ese algo es la solución. A lo que me refiero es, si tienen ganas de meter una ley específica, dicen ok, vamos a poner esa ley como la solución, no le digamos a nadie de la ley hasta que la gente la pida. ¿Qué necesitamos hacer para que pida la ley? Crear actos terroristas. Entonces cuando empecemos a crear estos actos terroristas, como ahorita en Estados Unidos que hay, matan gente en un concierto, después matan gente en una escuela, después en una sinagoga, después en una iglesia, para eventualmente quitarle las armas al pueblo. Es decir, necesitamos poner una ley en la cual ya nadie pueda tener pistolas, porque todo el mundo está matando gente. Entonces,
lamentablemente eso es lo que han venido haciendo por mucho tiempo y ya ahorita se les acaba ese juego. Con respecto a lo de la Tierra inclinada a 66.6 grados, sí, aquí ya hemos hablado con respecto a la forma de la Tierra y todo lo que dice la escritura, a la verdadera forma de la Tierra. El nuevo orden mundial y Lucifer, como lo llaman los masones, el gran arquitecto del universo, se encargó de crear un montón de teorías falsas, entre esas el hecho de decir que la Tierra está inclinada 66.6 grados. En realidad dicen 23.4, lo cual deja 66.6, que es el 666, mostrando cómo en esos inventos que han metido y enseñado a través de las escuelas y libros de texto han dejado el 666 de la marca de la bestia ahí escondido subliminalmente. No solo en ese número, hay varios números con respecto a lo que supuestamente dicen que es la Tierra. Corres, por favor, me puedes explicar Hechos 8, 38 y 39. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, la ruaj del soberano arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Si no me equivoco, son esos los versos, Hechos 8, 38 y 39. Ajá. Bueno, esta es una historia en la que vamos a ver, como dice aquí, un eunuco estaba en Jerusalén, andaba por ahí en Israel y tenía el libro de Isaías en sus manos, lo cual era algo poco común en ese tiempo. Aprovechó que por servir al rey tuvo la oportunidad de tener en sus manos una copia del libro de Isaías, que se calcula que en ese tiempo podía valer lo que hoy en día serían unos $50,000. Así de difícil era tener esa copia del libro de Isaías. Y el hombre estaba leyendo, no entendía, pero era un hombre de fe, creyente. Entonces Yahweh llevó a Felipe, uno de los discípulos, lo llevó por mano de un ángel, de manera que básicamente lo teletransportó. Y cuando Felipe se dio cuenta, estaba al lado y escuchó que el eunuco estaba leyendo. Entonces le dijo, ¿quiere que le explique? El eunuco le dijo, por favor, explíqueme. Siguieron hablando. Él terminó creyendo en Mashiach y le pidió que lo inmersara, y ahí vio un poco de agua. Entonces salieron para Felipe inmersarlo en esa agua que encontraron. Entonces dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo inmersó, lo que llaman normalmente bautizó. Cuando subieron del agua, la ruaj del soberano arrebató a Felipe. Entonces aquí vemos que Yahweh utilizó el espíritu de Yahweh para arrebatar a Felipe, así como va a arrebatar a los 144,000 durante la cosecha. Y muestra cómo los 144,000 se van a convertir en los malachim de Yahweh, puesto que esto que hizo Felipe aquí es lo que antes hacían los ángeles. Yahweh utilizó a Felipe como un ángel y por eso el espíritu se lo llevó y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, de fijo, el eunuco con esa experiencia quedó pensando que había acabado de ver un ángel, a pesar de que era Felipe, un apóstol. Y de fijo se quedó súper sorprendido de ver cómo desapareció de su lado. Entonces, creo que eso era, ¿verdad?, lo que preguntaba. Entonces, continúo por acá. Dice por acá, después que se hizo guerra para echar a Satanás a la tierra, siendo así, ya no volverá. Pero como dice la Biblia que regresó otra vez a pedir permiso para tentar a Job, ¿será que puede entrar a donde el Padre? Es que... por un lado, como yo ya he explicado, hay tres diferentes enemigos, tres satanes. Satán es un título, Satán quiere decir adversario. Entonces hay tres diferentes enemigos. Así como Yahweh enviaría tres hombres al mundo, el Mesías, Elías y el testigo como Moshe, o la segunda venida del último. De la misma forma, el enemigo se manifestaría, o el espíritu de maldad se manifestaría a través de tres ángeles: Samael, Lucifer y Azazel. Lucifer, comúnmente tal vez me escucharán decir Heilel. Entonces, Samael, Heilel, Azazel. Esos son tres satanes que cayeron en diferentes tiempos. Por otro lado, hay una diferencia entre caer del favor de Yahweh y caer del espacio donde estaban. O sea, una cosa es que una persona caiga ante los ojos de otra al defraudarlo, que es un caer metafórico, y otro es un caer literal. Entonces, Satanás, Lucifer, cayó del favor desde que le dio el fruto a Eva. Pero como para Yahweh un día son como 1000 años para la humanidad, Lucifer se le ha dado 6 días para que se prepare para su despido. Cayó del favor, por ende se le avisó, va a ser despedido en 6 días. Recoja las pruebas porque va a ser juzgado. Entonces, Satanás, Lucifer, se ha encargado los últimos 6 días, 6 milenios, de recoger todas las pruebas que pueda encontrar la humanidad para tratar de decir que todo es culpa del hombre. Por eso él es el acusador. Entonces, por un lado, con esto que expliqué, creo que ya se responde la pregunta, pero en sí, cuando el hombre se hizo, ya para ese momento había caído un ángel, Samael. Cuando el hombre pecó, Lucifer cayó del favor, pero no ha caído del cielo.
literalmente. Eso va a suceder hasta después de matar a los dos testigos. El testigo como Moshe va a subir, como Micael va a sacar a Lucifer del cielo en Apocalipsis 12. Cuando Lucifer cae del cielo, se hace pasar por el Mesías en la tierra y el mundo, lamentablemente, la mayoría lo va a aceptar. Entonces, una cosa es cuando cayó del favor por hacer pecar al hombre, y cuando va a caer del cielo, del espacio, me refiero en el que se encuentra en este momento, a la tierra como el estrado de los pies. Por otro lado, unos ángeles en el tiempo de Noah cayeron, entre esos Azazel, a la tierra, tuvieron relaciones con las mujeres y fueron encerrados en prisiones. En el caso de Azazel está encerrado en el abismo. Entonces, por eso en el libro de Job aparece que Satanás puede aparecer ante Elohim, porque no ha sido echado del cielo mismo, fue echado del favor, como el ángel más hermoso, como el ángel que representaba, se convirtió en el enemigo, en el obstáculo, en el acusador. Pero con eso se haya entendido. Vuelvo a leer por si algo: después de que se hizo la guerra para echar a Satanás, la tierra siendo así, ya no volverá. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia que regresó otra vez a pedir permiso para tentar a Job? ¿Será que puede entrar a donde el Padre? Bueno, y también por si algo, no entra a donde el Padre, entra a donde Elohim. Elohim también es una manifestación de Yahweh a través de los ángeles. Por eso en Job aparece que los hijos de Elohim, no los hijos de Yahweh, los hijos de Elohim se presentaron ante Elohim, y entre ellos estaba Satanás. Entonces se están presentando ante una representación de Yahweh. Entonces ni siquiera se puede presentar directamente ante el Padre, por si algo, sino ante una representación. Se podría decir como un ángel hablando con otro ángel. Dice Imazul: recién en estudio pasado mencionó, a nivel histórico se le quitó el cetro a Yahudá. Cuando Mashiach ya andaba en Israel tenía alrededor de 12 años. ¿Qué referencia histórica tomó para especificar que a los 12? Como les dije ahí, y en realidad no la mencioné porque se me fue el nombre del gobernador del momento. Ay, es que qué mal, porque sí, no recuerdo el nombre del gobernador el gobernador romano, que fue durante ese tiempo en el que se le quitó la autoridad a los judíos de quitar la vida. Entonces, como no recordé el nombre, fue que no lo mencioné. Pero la fecha que mencionan es, si no me equivoco, era el 10 después de Mashiach. Como sabemos, hay una discrepancia en el calendario gregoriano de 4 años perdidos. Básicamente no contaron el 0 y otros 3 años ahí. Entonces, Yahushua terminó muriendo en el año 30, lo que llamarían el 30 después de él mismo. Entonces, en el año 30 murió Mashiach. Todo parece indicar que murió en el año 30. Entonces ahí tenía 33 años. Si nos vamos atrás 20 años, lo llevaría como a los 13 años. Por eso yo dije que estaba alrededor de esa edad. Sería muy sorprendente si fue exactamente esa historia, tal vez a los 12 años y resto, que esa historia de los 12 años hablando con los fariseos, muy interesante si ese mismo año o despuesito de eso fue que le quitaron la autoridad a los judíos. Y lo digo así porque no podemos saber exactamente el mes y demás. Al menos no lo encontré, no me salió. Dice: además de haber considerado la porción del niño perdido y hallado en el templo, dicha en la escritura, donde se menciona 12 años, ya que antes de su explicación yo hubiera pensado que se quitó el cetro a nivel histórico y espiritual a los 33. Ok, hermana, no sé si me está diciendo eso porque a esa edad murió, que por eso se quitó el cetro a nivel histórico y espiritual. O sea, entiendo el que lo diga espiritual. Sin embargo, el punto al que yo me refería en todo aspecto y como lo interpretan en el judaísmo, que ese era el punto, es que el cetro es la autoridad del pueblo judío de quitarle la vida a los culpables de un pecado de muerte, básicamente. Entonces, cuando ellos perdieron el poder, ellos dijeron: ya se cumplió la profecía de Génesis 49, de que el cetro sería quitado de Yahudá, lo cual ellos entendían como es una profecía de que Mashiach se manifestaría. Entonces ellos dijeron: ya fue quitado el cetro cuando se les quitó el poder de matar, lo cual fue alrededor del tiempo en que Mashiach tenía los 12 años, según la historia que se menciona en los evangelios. Y ellos dijeron: no ha venido Mashiach y ya se nos quitó el cetro. Y empezaron a llorar porque no reconocieron que Mashiach estaba delante de ellos. Ese es el punto. No sé si es que había algo que no había entendido, usted o yo. Vuelvo a leer por si algo. ¿Qué referencia histórica tomó para especificar que a los 12? Como ya mencioné, era el hecho del momento en la historia cuando se les quitó el cetro, como aparece en el Talmud, como aparece en la tradición judía y demás. No tanto en la tradición, en realidad, en el Talmud. Después dice: además de haber considerado la porción del niño perdido y hallado en el templo, dicha en la escritura, donde menciona los 12 años. No sé eso de a qué se refiere con dónde se menciona 12 años. Entonces sí, Mazul, no sé si le entendí muy bien la pregunta, pero espero ya le haya quedado claro. Dice Harold: saludos hermanos, pastor. ¿Podría explicar por favor Primera de Reyes 17? Primera de Reyes 17 me dice del 1 al 7. Dice: entonces Eliyahu el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad,
dijo a Acab. Acab, rey de Israel, no era un buen rey, era esposo de Jezabel, quien representa a la gran ramera. Dice: vive Yahweh Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Según Paulus, esto duró 3 años y medio, que es exactamente la misma cantidad de tiempo que van a durar los dos testigos, de los cuales uno es Eliyahu también, en el fin de los tiempos, según Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 dice que los dos testigos tienen poder de detener la lluvia para que no llueva durante el tiempo de su prédica, para conectarlo con este tiempo y mostrar que Eliyahu es uno de ellos. Pero no se refiere a lluvia literal, aunque no dudo que Yahweh dé la capacidad para hacerlo. No es el punto principal. La lluvia literal se refiere a la revelación, a la enseñanza y a la bendición, que es lo que comúnmente representa la lluvia en la escritura. Vive Yahweh Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Yahweh que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está frente al Jardín. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Entonces, cuando Eliyahu hizo esto, lo hizo por el enojo que tenía contra el pueblo y contra el rey, porque no estaban siguiendo a Yahweh como debían. Entonces, al detener la lluvia, se detuvo la comida y la gente empezó a pasar hambre, como vemos en Apocalipsis, que durante el tercer sello se va a multiplicar el hambre en la tierra. Entonces, como había hambre, Yahweh le dijo a Eliyahu que se fuera a un lugar donde lo iba a alimentar. Iba a mandar a los cuervos para que le dieran de comer. Aquí, con respecto a los cuervos, en hebreo la palabra cuervo se escribe igual que árabe, pero se pronuncia diferente, claro está. Sin embargo, como en el original la pronunciación se sabía, lo cual pusieron después con puntos de vocal, eventualmente, hay dos opiniones con respecto a este verso. Hay quienes dicen que los árabes fueron los que le dieron de comer, lo cual lo volvería muy terrenal, y no hay problema con eso tampoco, porque también serían en cierta forma enemigos. Yahweh estaría haciendo que los enemigos le trajeran comida, lo cual es interesante. Como Yahweh utiliza al enemigo para bendecir a su pueblo, como lo hizo también con Bilam, por ejemplo. En el caso de que esto fuesen cuervos, claramente es un milagro que Yahweh haga que las aves traigan comida para un ser humano, pero también el cuervo representa a Samael, por ende serían los demonios los que están bajo Samael, una vez más mostrando cómo el enemigo tiene que servir al hombre si Yahweh lo quiere. Entonces, beberás del arroyo, sería bebiendo de Yahushua HaMashiach para vida eterna. Curiosamente estaba frente al Jardín, que fue donde fue inmerso Yahushua. Y sin duda, si viésemos todos los nombres que se mencionan aquí, podríamos sacar más cosas, pero voy a continuar. Dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Yahweh, pues se fue y vivió junto al arroyo Kerit, que está frente al Jardín. Los cuervos le traían lejem y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Yahweh hizo que eso se secara, porque Yahweh quería que Eliyahu hiciera volver la lluvia, porque ya se le estaba pasando el juicio, se le estaba pasando en sí el tiempo. Entonces Yahweh hizo que se secara eso para que Eliyahu se moviera de ahí. Ahora, en el sentido espiritual, en el fin de los tiempos, los dos testigos, el hecho de que el arroyo que representa a Yahushua se seque al final de los 3 años y medio indica que una vez que maten a los dos testigos ya no van a poder en el mundo nadie recibir el agua de vida, la doctrina verdadera, que es Mashiach, como ese arroyo. Y el lejem y la carne como la interpretación que traen los dos testigos, lejem y carne, el lejem representando el lejem de vida, lo que trajo Mashiach, y la carne la interpretación más profunda, el entendimiento de la sabiduría. Entonces lejem y carne como sabiduría y entendimiento, mañana y tarde. Pero pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bendiciones, dice por acá. Tengo una pregunta: ¿qué aspecto puede que tengan los ángeles que están cerca de Yahweh? Micael, Rafael, Gabriel. ¿Será aspecto de animales como los otros ángeles? Es una posibilidad, digamos, ¿cómo lo puedo poner? En el caso de Micael, y obviamente se podría decir que los demás que acabo de mencionar son similares a Micael, se mencionan casi siempre juntos. Cuando ellos aparecieron en la escritura, aparecieron como seres humanos. Ahora la pregunta sería si tendrían esa misma imagen estando en los cielos antes de manifestarse en la tierra como seres humanos. En sí, como ya sabe, por como lo puso aquí, los ángeles tienen forma animal, por lo cual tampoco sería de sorprenderse que tuviesen una forma diferente todos ellos estando en los cielos. Sin embargo, por el hecho de que Micael llegaría a ser
Hijo del Hombre, es posible que tuviesen una forma similar a la humana, como hay algunos ángeles que tienen. O sea, hay diferentes rangos de ángeles y unos que de hecho se llaman Ishim, que no estaría diciendo que Micael y ellos sean Ishim, pero sí que podrían ser una forma similar, que son un tipo de ángeles que tienen forma de humano. Por diferentes escritos, estos ángeles serían del fuego. O sea, el origen de ellos sería del fuego. Salieron para condenar a Samael cuando cayó. Salieron de la presencia de Yahweh para condenar a Samael cuando cayó. Y son de fuego. Normalmente también en la escritura cuando se menciona el fuego se conecta con los serafín que tienen forma de serpiente. Como dije, hay varios rangos de ángeles. Entonces, cuando estos ángeles aparecen en la tierra, han aparecido como seres humanos. Es una buena pregunta, la forma que tendrían en los cielos. Cuando me pone aquí que están cerca de Yahweh, como sabemos, los que rodean el trono tienen forma de becerro, de águila, de león y de ser humano, para representar los 4 niveles y también las 4 formas en las que se manifestaría Mashiach, como rey, como siervo, como hombre y como enviado, malaj. Entonces, en sí, por lo que he leído, o sea, me inclino mucho con una forma humana, por la forma en que los describe también Hanok más o menos, pero no dudo de verdad que tuviesen diferentes aspectos estando en diferentes realidades por diferentes razones. Por ejemplo, Micael como el fuego que se presentó en la zarza a Moshe para mostrar que Yahweh no tiene una forma única, específica, no tiene una imagen, es invisible, por eso como un fuego que está constantemente cambiando en la imagen, mientras que Yahweh obviamente no cambia en el sentido de que el fuego cambia de imagen constantemente, pero el calor sigue siendo el mismo a menos de que se le suba. Entonces, algo más iba a decir con respecto a esto, Micael, Rafael y Gabriel. Que también se habla de que Micael es Metatrón, el que está a cargo del templo en los cielos. Y se dice que él es el quien representa a Yahweh como joven y la imagen de Yahweh es humana. Entonces de Micael al menos sí me inclino mucho a decir que tiene forma de hombre y por ende posiblemente Rafael y Gabriel también. Además de eso se habla en algunos escritos de que Hanok, el séptimo después de Adán, por ser apartado Yahweh se lo llevó vivo, lo cual está escrito en Génesis, y según algunos escritos se convirtió en un malaj que por ende mantendría parte de la forma humana, por supuesto, que es la mayor. ¿Qué opinas de la hora muerta? Que supuestamente es a las 3 a.m. Sí, se dice que bueno, por un lado, que es en realidad lo que más considero, es que es la hora más oscura, es la hora en que hay más oscuridad. Por ende, es la hora en que los espíritus de la noche, los demonios, tienen más poder, si se habla de que tengan poder, o es donde tienen más autoridad durante las 24 horas del día. Y eso también lo conectan los brujos y demás con el hecho de que Yahushua murió murió a las 3 p.m. Ahí terminó todo lo que pasó en el madero. Y por ende ven las 3 a.m. como todo lo vuelcan, así como la cruz, la ponen al revés, y etcétera. Entonces ven la hora de las 3 a.m. como algo conectado también con la muerte de Mashiach, cuando se le dio autoridad al enemigo para matar al Hijo del Todopoderoso. Y sí, como le decía, sí hay... Si así es cierto que los espíritus malignos, ángeles y demás, todos están conectados y funcionan en esta realidad para algo, constantemente están haciendo algo, y hay tiempos en los que funcionan más unos que otros. La noche representa el tiempo del mal y por eso es que se les da más autoridad a unas entidades en la noche. Dice, bendiciones a Ronald. A Kendall dice, ¿cómo explicaría el infierno? ¿Cómo explicaría el infierno? El infierno es una cárcel en la cual se paga por los pecados por los cuales una persona no puede pagar en este mundo. Como por ejemplo, una persona mata 100 personas, al morir él no va a pagar por esas 100 personas, entonces necesita hacerlo de otra manera, puesto que Yahweh es justo. Entonces, cuando una persona pierde su vida en esta realidad, en este mundo, su alma es llevada a otra realidad que es de espera para el juicio final. En ese lugar de espera, que es como en cierta forma similar a, y bueno, es que no sé, no quiero que se malinterprete, pero en la escritura se conecta la muerte con el dormir, entonces en cierta forma como los sueños, donde uno no está experimentando todo eso en un cuerpo, pero parece que tiene cuerpo, siente que está experimentando una realidad, siente que está despierto hasta que se despierta. Entonces cuando la persona va al Seol, que es el lugar que les digo que es como de espera para el juicio final, dependiendo de cómo haya vivido en este mundo, cuando muere se decide a dónde va a ir en ese lugar de espera. En general se separa en dos partes, el infierno y el paraíso. Entonces, si la persona amaba al prójimo
como a sí misma, creía en Mashiach. Cuando su cuerpo deja de respirar en esta realidad, su alma es llevado al seno de Abraham, al paraíso, en el cual hay diferentes niveles, dependiendo de la pureza de la persona, dependiendo de cuántas obras hizo, dependiendo cuánto creía y todo lo demás, va a estar en un lugar de más placer espiritual o de menos placer espiritual, y con menos, en sí todo en el paraíso va a ser positivo, todo va a ser hermoso, perfecto, pero van a haber también diferentes niveles, así como también del otro lado, que es el infierno, donde el peor de los lugares es el abismo, pero hay diferentes niveles dependiendo de los pecados que cometió en la tierra. Cuando es juzgado como impío, es llevado al infierno y es puesto en el nivel que merece según sus obras, y ahí se quedará esperando hasta que se acabe esta realidad de los vivos y ya todas las almas que vinieron al mundo pasarán por la muerte, excepto los 144,000 que son transformados para pasar vivos, y después de un milenio más que falta, 1000 años más, se da el juicio final, donde todas esas personas que están en el infierno van a ser resucitadas, juzgadas, y los que merezcan continuar en el infierno van a ser echados en el lago de fuego, que se podría decir es peor al infierno, puesto que el mismo infierno va a ser echado en el lago de fuego, y ese lago de fuego es eterno. El infierno es temporal, puesto que es solo para esta realidad temporal, y después va a ser echado en el lago de fuego eterno. Por eso hay dos muertes, la que se da en esta vida cuando se muere el cuerpo, y la que se da en el juicio final cuando la persona es resucitada y echada en el lago de fuego. Espero con eso entienda algo el infierno. Dice por acá Joseph, saludos Cores, ¿cuánto cree que falta para que prediquen los dos testigos? Como ahora estaba hablando al inicio, o sea, si me preguntan a mí, yo todos los últimos años siempre he pensado que en cualquier momento, cada año me he llegado a dar cuenta de la razón por la que no se ha dado. Cada año el Padre me lo ha revelado, cada año he tenido que dar cuenta de cosas que tenían que darse antes de, o lo que sea, pero como siempre también digo, nunca como este año que se aproxima. Como lo estaba mencionando ahora, el 2020 tiene muchas cosas particulares por varios eventos que se dieron este año, cosas que se están dando ahorita en Israel, muy particulares, que pueden indicar que, o sea, hay mucha gente que piensa que puede empezar ya, pero como les he dicho, por diferentes razones, yo considero que tendría que empezar por ahí del mes de abril. El año que empiece tendría que ser por ahí de abril. También los dos testigos van a empezar a predicar, pero no van a ser escuchados por el mundo entero inmediatamente. Entonces, no es como que el primer día que empiece esos 1260 días a contar de los dos testigos, no necesariamente todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces también hay que saber eso. Por ende, yo siempre pongo el segundo sello como una señal para el mundo entero, que sería, considero, por lo que dice la escritura, la tercera guerra mundial. Entonces, cuando ya oficialmente se esté hablando de que se está en dicha guerra, se puede hablar de que estamos en los últimos 7 años. Y repito, principalmente por el segundo sello. Los dos testigos empezarían a predicar desde el primer sello. Dice Joseph, y geográficamente, ¿dónde podrían empezar a hacerlo? Moshe y Aarón salieron de Egipto. Según el judaísmo, por ejemplo, el Egipto de estos tiempos es el continente americano. La escritura dice que Yahweh vino a través de Yahushua del oriente, Israel, y que a través del último sería del occidente. Entonces hay varias cosas en Isaías que parecen indicar que sería del occidente. También el hecho de que Yahushua, cuando fue sacrificado, lo colgaron en un madero donde pusieron en una tabla que él era el rey de los Yahudim, y lo escribieron en hebreo, griego y latín, como mostrando el proceso por el que pasaría el pueblo hebreo, siendo llamado al final latino, curiosamente. Y eso yo sé que tal vez sea nuevo para un montón de gente. Bendito sea Yahweh. De hecho, la vez pasada lo confirmó un hermano de la congregación, Joel, que de hecho está trabajando para unos judíos ortodoxos, y que hablaba de que un hombre que estudiaba las epidemias hizo un estudio del pueblo costarricense y se dio cuenta que el 80% son sefarditas, yahudim, lo que llamarían israelitas verdaderos, pero que terminaron siendo llamados latinos, como el resto de los latinos del continente. Entonces, como estaba en Deuteronomio 28, el pueblo perdería su identidad, y aquí estamos, pero bendito sea Yahweh, ya nos está empezando a recoger. Y decía todo eso en realidad con respecto a lo del latín, que estuvo escrito en hebreo, griego y latín, porque el latín es el idioma que hablaban en Roma. Entonces latino está conectado con el imperio romano, y Yahweh prometió en Isaías 63 que aparecería a través de Edom, a través de Roma, como un romano, vestido de romano. Por eso en el madero estaba escrito en hebreo, griego y latín, para mostrar ese proceso. E igualmente por eso Pablo, que representa la segunda venida, era hebreo genéticamente, pero su ciudadanía era romana. Dice Imazul, recién
recientemente le compartí a alguien estudioso de las escrituras un fragmento de un desprograma en que habla usted sobre los nombres, y esa persona me dijo que lo dejó de ver cuando lo escuchó mencionar que Dios viene de Zeus, ya que según esa persona eso es un error gramatical muy extendido, y es error porque un título no puede venir de un nombre propio, y me puso el ejemplo que entonces cómo es que se dice Elohim en español, a lo que pensé mencionarle la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis. Ok, un segundo. Bueno, no entiendo qué sentido tiene eso que dijo él. Me hubiera gustado más bien que él fuese el que diera un ejemplo de cómo no se puede. Dice, mencionar que Dios viene de Zeus, ya que según esa persona eso es un error gramatical muy extendido. Y es un error porque un título no puede venir de un nombre propio. ¿Cómo va a decir eso? O sea, a través de los siglos, a través de los idiomas. O sea, es un nombre propio que eventualmente se empezó a usar como título. De hecho, un ejemplo se lo puedo dar con los mismos nombres falsos. Baal es el nombre que se menciona en la escritura, uno de los nombres de Satán. Baal, el cual quiere decir Señor, por ende se utiliza como título. Entonces, cuando la gente no quiere escuchar, no lo va a hacer, lamentablemente, por más que, o sea, van a encontrar excusas para no escuchar, es mi punto. Dice, eso es un error gramatical muy entendido, y es un error porque un título no puede venir de un nombre propio. Y me puso de ejemplo, y me puso de ejemplo que, entonces, ¿cómo es que se dice Elohim en español? Y yo ya lo he dicho muchas veces, poderosos, es el plural de poderoso. Eso es lo que debió haberle respondido. Dice, a lo que pensé en mencionarle la iglesia de Pérgamo. Sí, pero eso tiene que ver con otra cosa, o sea, eso no tiene nada que ver con lo que él estaba hablando, entonces no le hubiese a él hecho nada. Dice, pero a nivel gramatical no supe cómo responder. ¿Usted cómo respondería al error gramatical que mencionó esa persona? Bueno, como lo acabo de hacer. Él quién sabe en qué términos estaba hablando, pero es mentira que un título no puede venir de un nombre propio, como lo acabo de explicar, por ejemplo, con Baal. También él tal vez no está tomando en cuenta que Zeus es el dios griego, que después fue adorado como Júpiter por los romanos, y continuó siendo el mismo con diferentes nombres, pero que ese nombre original de la supuesta mitología griega, Zeus, llegó eventualmente a convertirse en Teus, y en el español llegó a ser Dios. Hay quienes dicen que eso llegaron a hacerlo porque quisieron llegar a un consenso con respecto a decir una palabra para no tener que entrar y esto me parece a mí de hecho demasiado específico, pero bueno, he leído al respecto de algo así, que lo que querían era tener una palabra para no tener que estar diciendo es que yo sigo a este Dios, yo sigo a este Dios, yo sigo al otro Dios, yo sigo al otro Dios. Entonces empezaron a usar esto como un título para referirse a todos, siendo curiosamente el nombre de el ángel que se rebeló con todos esos falsos dioses, el tercio de los ángeles, Zeus, el dios del Olympus, como le llaman. Entonces, como le digo, esa explicación que él dio, no, la verdad no me pareció lógica en lo absoluto. Él simplemente ama demasiado a Dios como para decirle adiós. Como digo, de hecho, en la canción La Praxis, y como lo dijo Yahushua, no se puede amar a dos, a Yahweh y a Dios, porque se amará más a uno y se odiará al otro, se amará a uno y se odiará al otro. Entonces, cuando las personas están tan apegadas a un falso nombre, por ende a una falsa entidad, lamentablemente cuesta que lleguen a creer la verdad, aunque sea tan simple. Dice por acá, ¿puedo explicar el símbolo de la caja costarricense del Seguro Social? La madre con el niño en sus brazos. Es la gran ramera con Tamuz en sus brazos, o sea, ellos dirían que es María con Jesús, ¿verdad? Pero la imagen de María con Jesús viene originalmente de Semiramis y Tamuz, que son la gran ramera y el falso Mesías. Entonces a eso es a lo que hace referencia. Significa el nombre de Eleazar, quiere decir el poderoso ayuda, o aquel a quien el poderoso ayuda. Anku Coris, ¿cómo nos preparamos para los momentos de tentación? La forma de prepararse, pues es creciendo en fe, leyendo la escritura, orando y haciendo todo lo que la escritura nos manda, porque al hacer lo que la escritura nos manda es como cuando, o sea, lo voy a volver muy carnal, pero para que se entienda el punto, es como cuando una persona va al gimnasio y hace todo lo que le dice el hombre que le dice qué ejercicio hacer y qué comida pues sí, con cuál comida alimentarse para poder crecer de músculo, para poder todo lo que quiere buscar en el gimnasio. Entonces la persona tiene que ir y constantemente hacer los ejercicios de todas las partes del cuerpo para poder crecer el músculo en todas las partes del cuerpo, comer lo que tiene que comer, y así va a estar preparado para cuando tenga que, bueno, en el caso de los que van al gimnasio, pues no para mucho, pero los que entrenan para ir a correr, los que entrenan para un deporte en específico, después de todo el entrenamiento, después de todo el esfuerzo, están preparados para ese momento en el que quieren ganar una medalla. Entonces igual nosotros, cuando queremos llegar a un momento a ganar esa medalla, que es básicamente la corona con el Todopoderoso, debemos prepararnos
buscando del Todopoderoso, practicando buenas obras, practicando lo que Él nos manda hacer, estudiando, orando, etcétera. Así nos hacemos más fuertes y estamos preparados para cuando venga la tentación, que es básicamente la prueba, donde nuestra fuerza espiritual va a ser probada. Entonces tenemos que poner por obra todo lo que venimos aprendiendo. El problema es que si uno espera milagrosamente llegar a la prueba y simplemente decir algo y que se pueda ya salir de o ya no sentir nada, pues no. Ese es una de las, bueno, de las cosas que sucede cuando uno viene al Todopoderoso, que mucha gente no está preparada para eso. Bueno, obviamente no estamos preparados para cosas nuevas, pero me refiero a el hecho de que la gente viene al Todopoderoso pensando que se van a acabar los problemas, pensando que de repente todo va a ser perfecto. Sin embargo, cuando uno se acerca a Él, es común que la gente piense que las cosas se ponen peor, y es porque empiezan a haber pruebas para ver si verdaderamente quiere lo que dice andar buscando, que es ser espiritual, buscar al Padre, crecer, conocimiento y todo eso. Entonces tienen que venir pruebas para todo eso y para crecer también. Entonces hay mucha gente que termina saliéndose del camino, lamentablemente, sin entender que la única forma de poder llegar al destino es yendo por ese camino en el cual van a haber algunos obstáculos, y lo que hace al justo ser justo es el levantarse, por ejemplo, cuando cae en ese camino en el cual hay pruebas. Entonces, a lo que me refiero con esto es que debemos prepararnos todo lo que podamos, así vamos a estar fuertes para cuando venga la tentación. Pero si en su defecto, por X razón, se cae en la tentación, como dice Pablo, bendito Yahweh, tenemos abogado en Mashiach, para que Yahweh perdone nuestros pecados. Y por acá Daniel, ¿podría hablar un poco de la ventana de Overton? Dice, la ventana de Overton es una teoría política que describe como una ventana estrecha el rango de ideas que el público puede encontrar aceptable, y establece que la viabilidad política de una idea se define principalmente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los políticos. Un poco más para estar claro, después tal vez decir algo más. Dice, se denomina de esta manera por Joseph Overton, ex vicepresidente del Centro de Política Pública. Un segundo. Creo, bueno, es que me parece que está conectado un poco con algo que estaba viendo o he estado viendo últimamente los días con respecto a cómo está la política ahí en Estados Unidos. Pero sí me gustaría asegurarme de qué es a lo que me refiero. Dice por acá, en el 2010 el comentarista político conservador Glenn Beck lanzó su novela La ventana Overton, basada en este concepto, mientras que en el 2014 una nota de RT en español, que tradujo el artículo del columnista ruso Evgeny, popularizó el concepto de la ventana Overton como una teoría conspirativa de manipulación social para legalizar cualquier cosa, siguiendo una serie de pasos. El capítulo 4 de la temporada 4 de la serie Billions se llama La ventana Overton, y bueno, ahí explica algo más. Eso, curioso como dice que lo popularizó como una teoría conspirativa de manipulación social para legalizar cualquier cosa, similar a lo que mencionaba ahora del método que utilizan de 3 pasos de que hacen algo como un acto terrorista y así producen una reacción del pueblo y así les dan una solución después que ellos querían poner desde el principio. Entonces, algo similar, pero más con la política y los políticos, como, por decirlo de alguna manera, los políticos vienen y dicen un montón de cosas, la gente, el público, las masas, solo se enfoca en una pequeña parte de lo que el político verdaderamente representa, y el partido y todo lo demás, solo se enfoca en la parte que a ellos les interesa en realidad y dejan de lado un montón de cosas que van a traer un montón de cosas negativas eventualmente. Entonces, lamentablemente, la gente busca un político en el peor de los casos porque su familia siempre fue de ese partido, porque le parece que el candidato, su apariencia es muy atractivo, algo así, o en otros casos por una política específica, dejando de lado el resto de las cosas que repito que ese político representa. Repito lo que decía, la ventana de Overton es una teoría política que describe como una ventana estrecha el rango de ideas que el público puede encontrar aceptable, y establece que la viabilidad política de una idea se define principalmente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los políticos. Pero sí, al parecer sí lo presentan como una forma que utilizan para poder llegar a legalizar cualquier cosa, y es como han venido. Por eso decía, como en Estados Unidos, legalizando todo, el matrimonio gay, el aborto, en algunos lugares, no en todos, en algunos sí lo han prohibido por unos cuantos años más, o meses más, y van a eventualmente legalizar otro montón de perversiones muy pronto, lamentablemente, puesto que, como está escrito, los últimos tiempos serían como Sodoma y Gomorra. Vamos a ver si puedo entrar algo más al respecto. Sí, tendría que darle más
Bueno, por ejemplo, aquí dice en la ventana de Overton, si es posible legalizar el canibalismo, cualquier aberración puede llegar a ser socialmente aceptada. Como ya he hablado, de hecho, no sé cuándo fue, pero lo tengo muy presente, que hace poco hablé de cómo quieren legalizar, así, en el estudio anterior de la congregación, el canibalismo. De hecho, lo leímos en Miqueas, el libro de Miqueas. Entonces aquí hay, por ejemplo, un artículo donde hablan de la ventana de Overton como algo que están utilizando para eventualmente legalizar el canibalismo. Vamos a ver por acá, dice Daniel, es que algo lo relacionaron con lo de que quieren hacer legal, o por decirlo así, que la gente coma carne humana. Ah, bueno, lo que acabo de mencionar. Y me llamó la atención porque en un estudio días atrás algo mencionó de ese tema. Porque vi que en realidad es como una forma en la que utilizan la política para legalizar lo que les dé la gana. Y lo están utilizando ahorita para eventualmente legalizar el canibalismo. Ahora bien, me parece curioso que cerré con eso y usted mismo era eso mismo que había leído del canibalismo. Entonces no sé si será algo específico con el canibalismo, lo cual me interesaría leer un poco más a fondo. Eso que se refiere a los 4 y 5 pasos. Si es que quiere saber los 4 o 5 pasos, con mucho gusto me gustaría leer un poco más para después mencionárselo, por si me quiere recordar después. Toda robada, hermano. Vamos a ver por acá, 4 preguntas más al parecer. Dice, Michael y los otros ángeles apartados nacieron del mismo ángel que nació Lucifer. No, como mencioné, bueno, Lucifer salió de Samael. Como mencioné ahora, los ángeles Micael, Rafael y los otros 5 salieron de Yahweh directamente para condenar a Samael cuando él cayó. Entonces, estos 7 ángeles son 7 ángeles completamente diferentes al resto de miles de ángeles. Tienen un origen diferente, más apartado, directo. Se podría decir que todos los ángeles de Samael salieron del agua. Los otros que mencioné salieron como fuego. Dice, entonces Micael estuvo predestinado desde siempre a ser la segunda manifestación de Yahweh. Sí, por la predestinación, pero claramente se tenía que dar toda la historia para ver por qué Yahweh lo tenía así en su plan, como con todas las personas, puesto que la predestinación es general, pero es porque Yahweh absolutamente conoce todo y por ende sabía todo lo que iba a suceder en la historia aún antes de que pasase. Espero pueda ayudarme por medio de la Torah. ¿Qué hay que hacer cuando una familia no acepta el nombre de Yahweh y Yahushua? Prefieren la idolatría y falsos dioses y que las personas sean tóxicas. Sería bueno apartarme de ellos como buen yahudí. Bueno, si como dices, las personas son tóxicas, pues no sería mala idea, por el hecho que, por un lado, o sea, el mantenerse ahí le puede ayudar a usted a crecer en paciencia, a crecer en amor. Puede utilizar todas esas cosas como pruebas. Nada más evite el estar hablando de cosas que ellos ya no quieran oír. Si ya usted ya les ha hablado y le han dejado claro que no quieren oír al respecto, respete la decisión de ellos, trate de vivir en paz con ellos, como dije, y las pruebas que se den, véalas como aprendizaje para crecer en diferentes áreas de la vida que necesitamos crecer. Nosotros no podemos huir de las pruebas. Si huimos de una prueba, nos vamos a encontrar con una prueba diferente, tal vez más dura en otro lado. Si es que estamos huyendo de las pruebas, pero si las enfrentamos, Yahweh nos va a ayudar y eventualmente nos vamos a encontrar en Shalom. Siempre, obviamente, se encuentran pruebas a través de la vida, pero bueno, en este caso, como le digo, también por otro lado, Yahushua dice que el que no esté dispuesto a dejar casa, hermanos, hermanas, padre, madre, por él, no es digno del reino, no es digno de él. Entonces, si es que el estar con estas personas lo puede hacer a usted caer, y es que el estar con estas personas lo puede a usted hacer alejarse de Yahweh y Yahushua, entonces mejor usted aléjese de ella, eso definitivamente. Entonces, como le digo, si ellos no lo aceptan, ya usted les habló, manténgase tranquilo y enséñeles con el ejemplo. Con el ejemplo les puede enseñar la verdadera doctrina, ya que ya les habló y no quisieron oír. Ahora enséñeles con el ejemplo. Trate de crecer al estar con ellos y estar en paz, pero si ve que de alguna manera se interponen en su fe, en su caminar, pues mejor apartarse.